Naruto Sasuke el Ciego 265. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 251. Había momentos para reír y momentos para llorar. Esa era la estructura básica de la vida, ¿no? Uno ríe, llora y, luego, inevitablemente, muere. ¿Iba a morir? Ciertamente lo sentía así. El dolor que lo recorría era de un grado que ya no podía comprender como agonía. Le ardían las cuencas de los ojos, le escocía el corte del brazo izquierdo, la herida del hombro le palpitaba y sentía un dolor intenso en el brazo roto. Frío, sentía frío. Entumecimiento, oscuridad, la canción de cuna que su madre solía cantarle sonaba sin cesar en su cabeza, el único sonido que escuchaba en la noche silenciosa. El sonido sería su nueva visión ahora. Estaba ciego. Un mundo sin vista, sabía que la ceguera era un destino inevitable para él. Al ritmo en que usara su Mangekyo Sharingan, le llegaría más temprano que tarde. Pero nunca había soñado que le llegaría así. Ni la muerte. Sasuke había perdido la vista y luego se había ido. Su hermano había hecho algo antes de que él se fuera. Había algo ardiendo cerca de él, podía escuchar el crepitar de las llamas. ¿Un faro, tal vez? ¿Para que tal vez alguien encontrara su cuerpo muerto y frío? O tal vez, un pescador lo encontrara y pidiera ayuda. Itachi no entendía el razonamiento de Sasuke, y sin embargo lo hizo. Estaba claro que Sasuke quería que viviera, pero parecía que no le importaba si moría. A Itachi tampoco le importaba. La muerte sería preferible a esto. Todo parecía mucho más claro. Cuando le quitaron la vista, la sensación de presión en su mente desapareció de repente. La opresión que sentía cuando pensaba se fue al instante, y ahora su cabeza parecía mucho más clara, sentía que tenía mucho espacio para pensar. Y mientras Itachi yacía allí, sintiéndose como si estuviera muriendo, sintió que su vida pasaba ante sus ojos. O más bien, porque tenía tiempo y debido a la gravedad de la situación, repasó su vida, preguntándose muchas de las cosas que la gente se pregunta cuando está muriendo. Sasuke había tenido razón, se dio cuenta, había querido que su hermano lo matara. Había querido expiación por sus crímenes de matar al clan, una acción que siempre había lamentado. Por eso no le importaba si moría ahora. Y de repente parecía obvio. Sabía que se había arrepentido de matar al clan, pero el arrepentimiento parecía más prominente que antes. ¿Por qué era eso? ¿Por qué había matado al clan? Para detener el golpe de estado, eso era cierto, iba a haber un golpe de estado. No había pensado en eso en años. No lo había olvidado, pero sentía que de repente lo recordaba. Más pensamientos pasaron por su cabeza. Se había unido a Akatsuki para transmitir información al consejo de la aldea, para mantener a Konoha al tanto de las actividades de Akatsuki. Nunca lo había hecho. No sabía nada de Akatsuki, él nunca les había dicho nada. Ahora era un traidor a los ojos de los consejeros. Lo había sido durante muchos años. Ni siquiera se había dado cuenta. Y sabía por qué se unía a Akatsuki. ¿Por qué había desatendido esas órdenes? Recordó haber conocido a Madara después de que todos estuvieran muertos, recordó haber mirado a su mentor y haberle dicho que la tarea estaba completa, recordó claramente el Sharingan asomándose detrás de la máscara, el Sharingan, eso era todo. Había mirado el Sharingan de Madara, lo había mirado a los ojos. ¿Cómo podría no haberse sometido al control de un Sharingan en manos de alguien tan experimentado como Madara? El Sharingan del anfitrión de Madara era débil, pero no fue Zetsu quien una vez dijo que un experto con una piedra podría derrotar fácilmente a un novato con un shuriken. Madara, esa sensación de presión que siempre había sentido, era el control de Madara sobre él, suprimiendo sus pensamientos con una técnica de Sharingan, manteniéndolo donde quería. Itachi se lamentaba mientras la canción sonaba una y otra vez. Todos esos años desperdiciados, haciendo cosas malas, matando, aterrorizando. Él había sido parte de todo eso. El arrepentimiento lo invadía ahora. Su hermano, su querido hermano menor. Un hermano al que había hecho pasar por tanto dolor, por tanto sufrimiento, todo para protegerlo. Sin embargo, al final, Itachi había caído ante los artimañas de Madara y, de alguna manera, Sasuke terminó protegiéndose a sí mismo. Madara había querido a Sasuke para su Sharingan, quería que el más fuerte de los hermanos Uchiha tomara los ojos del otro y obtuviera el control del Mangekyo Sharingan permanente. Ese hermano se convertiría en el nuevo anfitrión de Madara Uchiha, y una vez más lideraría un ataque contra Konoha.
Itachi lo recordaba ahora, pero esta era la primera vez que se daba cuenta de ello con tanta claridad. Sin embargo, Sasuke había logrado ponerse a salvo perdiendo la vista. Y cuando recuperó la vista, vino y destruyó la vista de su hermano, protegiéndose sin saberlo de nuevo de Madara. Madara no sabía que Sasuke tenía la vista, e incluso si la hubiera sabido, el hermano cuyos ojos Sasuke necesitaba quitarle acababa de quedar ciego. Sasuke había destruido lo que lo habría hecho aún más fuerte, con el tiempo. Ironía. Pero el control de Madara había desapareció en el instante en que Sasuke lo cegó, la conexión entre los Sharingan se rompió. Ya no había conexión entre ellos y él era libre de darse cuenta de sus acciones. También era irónico que lo que Sasuke había querido atraparlo, había liberado a Itachi. Sasuke no sabía la verdad. Sasuke ignoraba los planes de Uchiha Madara. Pero mientras Madara pensara que Sasuke estaba ciego, Itachi sabía que su hermano menor estaría a salvo. La canción de Kuna volvió a sonar en su cabeza y le hizo recordar los años que habían pasado, los años que no había pensado en recordar. Recordó el rostro amable de su madre, su voz dulce mientras le cantaba para que se durmiera. Su madre no había sido parte del golpe, no como lo había sido su padre. Ella sabía de su existencia, pero no había estado involucrada. En esencia, ella, como tantos otros, era inocente. Podía recordar claramente la expresión de su rostro cuando le cortó la garganta con su kunai. Podía recordar sus ojos incrédulos, su boca con una O de sorpresa. La expresión había cambiado cuando ella murió. Cortar una garganta nunca mata instantáneamente. Su padre siempre había estado muy orgulloso de él, lo elogiaba. Había pensado que su hijo mayor era el orgullo del clan Uchiha, un hijo que, con suerte, los llevaría a la gloria en el próximo golpe. La expresión en el rostro de su padre también apareció en la mente de Itachi, ya que había visto a su esposa caída, una esposa asesinada por su propio hijo. Uchiha Fugaku se había apresurado a unirse a Uchiha Mikoto en el suelo, sin volver a levantarse. El arrepentimiento y el dolor se agitaban en su interior, y el sonido repetitivo de la canción de Kuna en su mente lo avivaba aún más. Lo sentía mucho, lo sentía muchísimo. Tal vez si moría allí, la fuerza gobernante que existiera le permitiría disculparse con sus padres antes de sufrir su castigo eterno. Quería volver a verlos, aunque solo fuera para disculparse con ellos. Sintió que una oscuridad diferente comenzaba a invadir su mente. Estaba perdiendo el conocimiento. Su mente se desvió brevemente hacia Konan y se preguntó si ella lo encontraría. ¿Cuál sería su reacción? ¿Lo encontraría muerto? Algo se retorció incómodamente en sus entrañas cuando la imaginó escribiéndole a Pain las circunstancias y abandonando cruelmente el país de las olas. No, pensó para sí mismo, no lo haría, intentaría ocultarlo, pero algo haría que se quedara. Era una mentira entre ellos, eso era lo que ella había dicho, una falsa relación construida sobre mentiras. ¿Pero lo era realmente? No. Sentía en él un apego hacia Konan que antes no sabía que existía. Se preocupaba por algo más que las atracciones de su cuerpo. Si sus pensamientos hubieran estado reprimidos, habría sido fácil pensar que no le importaba nada. Pero, ¿qué lo había atraído hacia ella en primer lugar? Un afecto que había sido reprimido, un afecto que había crecido en los rincones de su mente sin que él lo supiera. Y ahora, podía verlo tan claramente. Pero sería demasiado tarde, pensó vagamente mientras perdía lentamente la conciencia, con retazos de pensamientos que aún le quedaban antes de desmayarse por completo. Sería demasiado tarde para decirle la verdad que había descubierto en medio de su mentira. El aire de esa tarde era húmedo. Una niebla había llegado al estrecho entre las islas por donde el ferry regresaba al puerto. Era el último ferry de la tarde y Sasuke se envolvió un poco con la capa de Akatsuki para protegerse de la sensación de frío y humedad en el aire. Odiaba la humedad. Amaterasu había destruido su capa de lluvia, junto con su venda. Sus ojos estaban bien abiertos ahora mientras se apoyaba en la barandilla, observando cómo la luz que se desvanecía se filtraba a través de la niebla blanca que colgaba sobre el agua. Cubierto de sangre y con olor a humo, se mantuvo alejado de las demás personas y se posicionó en un lugar en el que no creía que otros pudieran deambular. Sasuke no quería problemas, por eso había tomado la capa de su hermano, que había sobrevivido al estar a una distancia segura de donde Amaterasu se había quemado. Estaba limpia y, después de vendar la herida en su hombro y tratar su piel quemada, se la puso para ocultar las salpicaduras de sangre. Decidió que abandonaría el país de las olas al amanecer.
La condición en la que se encontraba actualmente solo traería problemas a la amable familia, y probablemente sería mejor que se escabullera en la habitación que le habían asignado y sacara sus pertenencias, en lugar de quedarse a pasar la noche. Dar refugio a un hombre cubierto de sangre suele hacer que los vecinos hablen, y él no quería eso para la familia de Tazuna, el constructor de puentes. Estaba decidido, pensó con firmeza, el ferry entró en un muelle con el agua brotando y burbujeando debajo, pasaría la noche afuera y se iría con la llegada del amanecer. Fue el humo negro que se elevaba en espesas nubes negras, que se enroscaban desde la tierra y sobre el mar interior, lo que llevó a Nariko y Conan a Itachi. Un profundo sentimiento de alarma y preocupación había comenzado a crecer, y en el instante en que Conan vio el humo negro, supo que algo estaba terriblemente mal. Itachi era fuerte, después de todo, estaba en Akatsuki, una organización que solo aceptaba a los fuertes, pero el hecho de que Itachi hubiera tenido que mantenerse firme para luchar era alarmante. Conan solo podía adivinar quién había venido a atacarlo, pero incluso eso tenía poco sentido. Nadie sabía que estaban aquí, no habían molestado a los lugareños, de hecho, cada vez que habían preguntado por el demonio, se habían asegurado de enfatizar que lo estaban eliminando. Pero en algún lugar, de alguna manera, los problemas habían aparecido y le estaban dando un mal momento a Itachi. Conan solo esperaba llegar a tiempo para darle una mano a Itachi si la necesitaba, o llegar a tiempo para encontrar a Itachi acabando con su oponente. Mirando hacia el oeste, notó que el sol ya estaba detrás de las islas y el cielo se estaba oscureciendo. Ya en las sombras de la isla en la que estaban, le resultaba difícil ver con la luz que se atenuaba. Ella y Nariko llegarían a la fuente del humo cuando llegara el crepúsculo. Sería más rápido si volara, probablemente podría llegar en unos minutos, sin ser disuadida por el terreno, pero había perdido todo su papel en el agua cuando luchó contra el Sanbi. A este ritmo, estaría oscuro cuando llegaran. Y no tenía nada con qué iluminar su camino. Las cerillas en su funda de shuriken definitivamente estaban empapadas. Lo que significaba que tenían que apresurarse lo más rápido que pudieran, a pesar de sus desventajas, a pesar de sus obstáculos. Conan intentó correr un poco más rápido, poniendo algo de chakra en sus piernas para fortalecerlas. «Oye, Flower-chan, ¿qué es ese humo?», preguntó Nariko en voz baja. «Puedo adivinarlo, Kit, pero no creo que quieras saberlo», respondió Conan. Tenía miedo de decirlo porque temía tener razón. El humo se había vuelto más espeso a medida que pasaba el tiempo y, en aproximadamente una hora, Conan finalmente se acercó a la fuente. La luna era una media luna y proporcionaba una luz bastante decente en la oscuridad, a pesar del humo que cubría la mitad de la isla. Un camino muy transitado la llevó parte del camino hasta allí y luego, después de advertirle a Nariko que mantuviera la cabeza agachada para no perder la vista en las ramas de los árboles, atravesó el bosque. Después de una caminata de 15 minutos a través de la oscuridad, la luz del fuego atrajo su atención. Era pequeña, pero era algo. Itachi puede estar herido y no puede moverse, pensó para sí misma, mientras se arrastraba entre los restos de árboles carbonizados, tal vez había encendido un fuego para ayudarla a encontrarlo. Llegó al borde de un claro, pero no encontró lo que esperaba ver. No había cuerpos dispersos de oponentes derrotados, ni una fogata con Itachi acurrucado junto a ella, aplicando presión sobre alguna herida. No, en cambio, vio el cuerpo de Itachi tendido en el suelo, con una antorcha plantada a su lado, ardiendo. Debía haber sido plantada hace un tiempo, se había quemado unos centímetros y una protuberancia ennegrecida sobresalía a través de las llamas. Pero incluso con la débil luz de la antorcha, combinada con la de la luz de la luna, pudo ver claramente el estado en el que se encontraba Itachi. Tenía los ojos desorbitados, el brazo ligeramente torcido y un hematoma de color negro azulado alrededor de la zona de la herida, una puñalada profunda en el hombro y un corte en la parte superior del brazo izquierdo. Había sangre por todas partes. Se había acumulado debajo de Itachi y se había esparcido por pedazos de tierra quemada e intacta. Su capa de Akatsuki no estaba a la vista, aunque a ella eso le importaba muy poco. Se quedó en estado de shock por un momento y, mientras permanecía clavada en el suelo, Nariko se deslizó hacia atrás. «Flower-chan, ¿por qué nos detuvimos?», preguntó Nariko, saliendo de detrás de ella. Conan puso su mano frente a Nariko para evitar que se acercara. Esto era algo que Nariko no necesitaba ver, pero no había forma de protegerla. Inevitablemente, los ojos de la chica viajaron hacia donde Conan esperaba que no mirara. Nariko se quedó congelada como Conan. «Quédate aquí», murmuró Conan, y luego, con pasos amplios, se acercó al cuerpo de Itachi, pero Nariko no escuchó. Siguió los pasos de Conan.
Se acercó al cuerpo de Uchiha Itachi con una creciente sensación de desesperación, una sensación de la que no podía encontrar la fuente. Pero a medida que se acercaba, vio que había señales de vida. Itachi estaba tomando respiraciones lentas y superficiales. De una zancada, Conan echó a correr prácticamente arrojándose al suelo junto a Itachi, notó que su mano derecha había sido gravemente quemada y todos los dedos, incluso el pulgar, habían desaparecido. Un rastro de piel quemada corría por el dorso de su mano. Parecía que el anillo que había estado usando se había derretido. Tomó su rostro entre sus manos, revisó cuidadosamente si había signos de un cuello roto, llamándolo por su nombre. Itachi no encontró señales de un cuello roto. Giró su cabeza hacia ella, examinando el daño hecho en su rostro. Itachi, si puedes oírme, di algo. Desde las profundidades de la oscuridad donde yacía, Itachi escuchó el llamado distante de su nombre, entrelazado con una melodía que sonaba en su cabeza. Cuanto más recuperaba la conciencia, más claras se volvían la voz y la música. Aunque estaba más o menos consciente, todavía existía una oscuridad diferente, al igual que los dolores y molestias en su cuerpo. Reconoció su nombre, escuchó que se lo repetían, alguien movía su cabeza, había manos en su rostro. Esa voz, él también la conocía, una expresión ronca salió de su boca. Conan. Oh, gracias a Dios. Escuchó exclamar a Conan, pero no era en absoluto un grito de alivio. Escuchó el crujido de la tela y la voz cambió de tono. Pensé que estabas muerto. Unas manos delgadas tomaron su brazo derecho, hurgando y palpando a lo largo de su brazo, examinándolo de cerca. Desde el otro lado, escuchó el ruido de pasos apresurados, también conocía esos pasos descuidados, tal como había conocido la voz de Conan. Itachi-ni-sama. Gritó Nariko, sonando como si se hubiera derrumbado junto a él, Floor-chan, está gravemente herido. Nariko. Oh, Nariko, no, los recuerdos del tiempo que pasó con Nariko también volvieron con una claridad aguda. Cada momento en que sintió preocupación, inquietud o simpatía, lo recordaba con más claridad ahora. Cada momento en que ella lo había hecho sonreír, o cuestionar su posición en Akatsuki, ahora sabía la razón. Cada vez que había sentido afecto hacia ella, o cada vez que recordaba a Sasuke a través de sus acciones, lo sentía de nuevo. Y sentía que el arrepentimiento y la miseria lo invadían de nuevo. Nariko lo había catalogado como su hermano mayor por voluntad propia. Pero no fue hasta ahora que él se dio cuenta de que, a cambio, la consideraba una hermana menor. Una hermana a la que le había mentido y engañado. Una hermana a la que le había dado falsas esperanzas. Una hermana a la que iba a ayudar a matar. Un dolor agudo le atravesó el brazo derecho y, antes de que pudiera contenerse, un grito de agonía escapó de sus pulmones. Conan acababa de colocarle el hueso del brazo derecho, el que Sasuke se había roto durante su pelea. Apretó la mandíbula para ayudar a tolerar el dolor que sentía allí. Lo siento, dijo Conan, sonando culpable, y luego sintió algo húmedo presionando la puñalada que le atravesaba el hombro, que le ardía. Todos mis vendajes están empapados con agua del océano, así que estoy tan bien como si estuviera echando sal sobre la herida abierta. Nariko, ve a buscar un palo que sea lo más recto que puedas encontrar. ¿Ve por qué? Empezó Nariko, pero Conan la interrumpió. No tenemos tiempo para hacer preguntas, solo haz lo que te digo, respondió Conan bruscamente, y luego su voz se suavizó. Kit, si quieres ayudar a Itachi tanto como yo, entonces, por favor, haz lo que te digo. Hubo una pausa muda por parte de Nariko, y luego se levantó y corrió hacia el borde del claro. Itachi supuso que ella debía haber asentido, pero no le dio mucha importancia. Experimentalmente, flexionó los dedos de su mano izquierda, todavía tenía movilidad allí. Trató de levantar su brazo izquierdo, como Sasuke había dicho, el movimiento regresó en unas pocas horas. Aparte del corte en la parte superior del brazo que le había asestado el golpe paralizante, no le dolía nada. ¿Qué te pasó?, susurró Conan mientras pasaba el paño húmedo por su rostro, pero solo limpió el área alrededor de los ojos, manteniendo la humedad salada lejos de las heridas. ¿Quién te hizo esto? Sasuke, mi hermano, me persiguió, respondió Itachi con voz ronca, sintiendo arrepentimiento hasta el fondo. No culpaba a Sasuke, él se había buscado esto. Había venido a vengarse de mí. Él te hizo esto, exclamó Conan con incredulidad. Pensé que quería matarte. No cegarte y dejarte en un claro apenas con vida. Yo también, respondió Itachi, y sintió que su conciencia se desvanecía nuevamente. Quédate conmigo, instruyó Conan. Itachi sintió que el chakra fluía hacia él en forma de chakra curativo, pero en lugar de eso sacudió su conciencia, se sintió más despierto.
Lo intentaré, prometió Itachi vagamente. Itachi, deberías saber que mis habilidades médicas apestan, dijo Conan de repente, su voz sonando repentinamente preocupada. Puedo mirar los archivos médicos de las personas, puedo decidir si Nariko está lo suficientemente en forma como para que le quiten el Rokubi, pero solo sé ninjutsu básico de curación de primeros auxilios. Ella dijo esto mientras sus manos se movían sobre su rostro, el chakra curativo comenzaba a fluir. Alivió el dolor que sentía donde deberían estar sus ojos, pero apenas podía sentir que se estaba produciendo algún proceso de curación. Incluso con el chakra curativo de Conan, ya había perdido mucha sangre. Tal vez si Conan hubiera llegado un poco antes, ella habría podido hacer más por él. Pero él ya sentía que se estaba muriendo. ¿Cómo terminaste perdiendo tan mal? Conan respiró después de que se extendió una pausa. En la distancia, Itachi pensó que podía escuchar a Nariko moviéndose entre la maleza. Sasuke se liberó de Tsukiyomi casi instantáneamente, respondió Itachi en voz baja. Yo estaba de pie junto a él cuando sucedió. Logró apuñalarme con su katana, cuando estaba cargada con Chidori. Un Chidori que no está destinado a matar, sino a aturdir. Pensé que era imposible escapar de un genjutsu tan fuerte como el de Tsukiyomi, dijo Conan, sonando confundida. Dirigió su atención a su mano. Le dolía más cuando la envolvió con más vendajes húmedos. Itachi intentó no estremecerse. Me disculpo por no haber podido evitar quedar horriblemente desfigurado, fue todo lo que respondió, con voz débil. Evitó responder la pregunta. Sabía exactamente cómo Sasuke había escapado de Tsukiyomi, pero no lo había previsto y le había costado caro. No digas esas cosas. Le espetó Conan, con voz molesta. Itachi se sorprendió un poco por el tono de su voz. No estoy de humor para el humor negro, no cuando tu vida está en juego. ¿Cómo se mojaron tus vendajes? Preguntó después de un momento de silencio sombrío, solo para romper la tensión allí. Sé que encontraste al demonio, pero, el Zambi en realidad surgió del océano. Nos atacó a Nariko y a mí, respondió Conan, su voz todavía estaba desmintiendo, pero respondió con honestidad. Ató las telas mojadas con fuerza a su mano. Terminó un poco mal. Terminé en el océano. Nariko me salvó, por accidente. Se asustó tanto de que estuviera perdiendo que atacó a la cosa con el poder de su demonio. Casi me mata a mí también. Itachi dejó que esta información se registrara. Había sentido el pulso de su chakra, pero no sabía que en realidad habían terminado luchando contra él. Y Nariko usando el poder de su demonio, su corazón se hundió. Todas sus sospechas de que Nariko conocía su destino empeoraron la culpa al pensar que ella se quedaría con Akatsuki a pesar de saber lo que le sucedería. Los pasos de Nariko regresaron, este fue el mejor que pude encontrar, Flower-chan. La voz de Nariko estaba cargada de preocupación. Itachi podía imaginar su rostro preocupado. Sus ojos no se cruzarían con los de nadie, se estaría mordisqueando el labio inferior y jugueteando un poco con sus manos. Gracias, Kid, respondió Conan mientras se producía algún tipo de intercambio. Itachi escuchó un ruido desgarrador que provenía del costado de Conan y pronto sintió dolor cuando su brazo derecho fue sacudido nuevamente. Conan estaba entablillando su brazo con el palo que Nariko le había traído. Nariko estaba arrodillada a su lado. Solo estaba adivinando que estaba arrodillada, podría estar con las piernas cruzadas por lo que sabía. Itachi ni-sama, dijo Nariko tentativamente, su voz temblaba audiblemente, ¿vas a morir? Ni Itachi ni Conan dijeron nada. Podía sentir que sus técnicas básicas de curación estaban trabajando lentamente en él. Le había vendado la herida del hombro con vendajes húmedos, le había entablillado el brazo y le había vendado los restos de la mano derecha. Pero todavía estaba debilitado, su cuerpo probablemente estaba en shock por el trauma que había recibido y, si no llegaba a un hospital o a algún centro médico en la próxima hora, lo más probable era que, sí, muriera. Conan también lo sabía. Estaba haciendo todo lo posible por estabilizarlo, pero él sabía que en su cabeza pasaban pensamientos sobre lo que podía hacer. No podía llevarlo para que recibiera atención en el tiempo que él tenía, ni tampoco podía ir a buscar ayuda y regresar a tiempo. Podía volar en un santiamén, pero la ayuda que regresaba sería mucho más lenta. Y había que tener en cuenta a Nariko, aunque a Itachi no le importaba si Nariko decidía huir. Si lo hacía, y casi esperaba que lo hiciera, tendría la oportunidad de recibir un destino mejor que el que la esperaba. Fue Conan quien rompió el silencio. Kid, Itachi ha resultado muy herido. Y sí, es muy probable que muera. Su voz era amarga y hablaba como si lo admitiera a regañadientes.
El propio Itachi sabía que estaba prácticamente muerto en el instante en que Sasuke lo dejó solo allí, y Sasuke había tenido razón. Había estado esperando que su hermano menor lo matara. Pero ahora, no estaba tan seguro de si quería morir. Podía advertirle a Nariko sobre su destino, podía regresar con Sasuke y advertirle sobre Uchiha Madara. Tal vez podría contarle a Konan cómo sabía que su atracción hacia ella no era solo física, que en el fondo había encontrado un sentimiento que sentía por ella. Pero ahora, no parecía tener ninguna oportunidad, iba a morir. Y en cuanto al último punto, no tenía sentido decirle a Konan si iba a morir. Sería más difícil para ella si lo supiera. Nariko hizo una larga pausa y luego respiró suavemente, estremeciéndose. Entonces lo salvaré. Te salvaré a ti, Itachi Nii-san susurró. Oh, Kit, es maravilloso que quieras hacer eso, comenzó Konan, su voz sonaba triste, pero no creo que puedas salvarlo más de lo que yo puedo. Hubo otra pausa por parte de Nariko, pero cuando habló su voz era tranquila, Itachi pudo imaginar una sonrisa triste en su rostro. Mi demonio puede salvar a Itachi Nii-san, sus heridas son fáciles de curar. Le daré mi demonio a Itachi Nii-san, y lo salvará. No creo que puedas hacer eso, Kit. La voz de Konan intentaba ser amable, pero a Itachi le sonaba como si incluso Konan pudiera estar al borde de las lágrimas. No creo que sea posible. Es posible, dijo Nariko con seguridad, y lo salvaré. Nariko no estaba completamente segura de cómo era posible, pero sentía una persistente sospecha en el fondo de su mente de que lo era. Además, el hecho de que el demonio se hubiera agitado de repente cuando surgieron los primeros pensamientos de salvar la vida de Itachi también era una fuerte indicación. Nariko miró el rostro de Flower-chan, un rostro que la miraba como si sintiera pena por ella. Pero Nariko ignoró la mirada, sabía desde hacía mucho tiempo que iba a morir al perder a su demonio, pero preferiría dárselo a Itachi que perder su vida a manos del líder. Cerrando los ojos, miró en sus recuerdos, tratando de encontrar la fuente de la persistente sospecha que sentía. El demonio le estaba ocultando algo, y estaba decidida a averiguarlo. Como ella era la anfitriona, y el sello estaba colocado sobre el demonio, eso significaba que ella estaba a cargo, y en su mayor parte, el demonio no podía hacerle nada físicamente a menos que ella lo permitiera. Eso no había impedido que la atormentara psicológicamente, pero incluso entonces ella todavía tenía más control sobre su propia mente que el demonio. Hurgó en sus recuerdos, retrotrayendo su mente lo más lejos que pudo a ese momento en que todavía estaba en la aldea. La mayoría de sus recuerdos consistían en la habitación oscura, pero tenía que remontarse más atrás. Tenía la sensación de que no había nacido con el demonio dentro de ella y quería encontrar el momento en que lo había recibido. Recordó el incidente en el pueblo donde accidentalmente había matado a esos niños con el poder del demonio. Tenía que remontarse aún más atrás. No podía haber pasado mucho tiempo antes de eso, era muy joven cuando ocurrió ese incidente. Solo un poco más atrás, ella chocó contra una pared. O eso es lo que parecía. En cambio, su mente se sentía bloqueada por una especie de fuerza, impidiéndole acceder a esos recuerdos. Sintió la determinación del demonio en su estómago, manteniendo a raya su proceso de pensamiento, impidiéndole acceder más a sus recuerdos. En su mente, era como si una pared de chakra estuviera frente a ella, impidiéndole descender más a las profundidades de su mente. El demonio parecía un poco aliviado además de presumido, pero Nariko se paró frente a la pared reflexionando sobre ella. Concentrándose, trató de atravesarla, e instantáneamente sintió que su conciencia se sacudía hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Se oyó un chapoteo y aterrizó en el agua helada, a la sombra del acantilado. Los ojos del demonio la miraron con desprecio desde detrás de los barrotes desordenados. Enfadada, Nariko se levantó del agua, temblando de frío, y miró al demonio con enojo. Dio medio paso atrás para estar segura, sabiendo que allí era cuando estaba más vulnerable al demonio. Dámelo, exigió apretando los puños a sus costados. Por primera vez que podía recordar, se sintió enojada, devuélveme mis recuerdos. Estás tratando de romper nuestro trato. Prometiste que me liberarías y, en lugar de eso, estás tratando de depositarme en un hombre que está medio muerto. Gruñó el demonio enojado. Los truenos resonaron furiosos en el cielo en respuesta a la ira del demonio, y el agua se onduló ligeramente debido al chakra que emanaba de su prisión. Nariko solo apretó la mandíbula y apretó los puños aún más fuerte. No lo voy a romper, te voy a liberar de mí. Te voy a dejar ir, pero no te dije a dónde. Te voy a dejar ir a Itachi Nii-san, respondió Nariko, y luego gritó. Ahora devuélvemelos. La comadreja de 6 colas siseó fuerte detrás de los barrotes. Entonces ven y tómalos.
Nariko obligó a su alma a alejarse de la llanura de agua y regresar a los túneles de su mente, intentando con furiosa determinación atravesar el muro del demonio. Itachi se estaba muriendo y no podía dejar que el demonio la bloqueara. Dependía de ella salvar la vida de Itachi, y, si iba a hacerlo, tenía que tomar el control. Este era su cuerpo, ¿no? ¿No vivía el demonio en ella? ¿No dependía de ella para mantenerse con vida? Si ella moría, moriría con ella, a menos que lo dejara ir. Le debía esos recuerdos. Y entonces a Nariko se le ocurrió algo. Sus recuerdos del momento en que recibió al demonio podían estar bloqueados, pero el demonio mismo debería tener algún recuerdo del momento en que fue introducido en ella. Utilizó otro enfoque. Giró su atención de modo que, de repente, estaba penetrando en la mente y la memoria del demonio. Una punzada de sorpresa surgió del demonio, y trató de ocultar sus recuerdos, pero ella había penetrado demasiado. Tenía control sobre él. Ella era el anfitrión, el demonio se inclinaría ante ella. «Kit, ¿estás bien?», preguntó Flower-chan, su voz sonaba lejana, pero la preocupación era audible. «¿Qué está pasando?», se escuchó la voz de Itachi, también lejana. Nariko no quería perder el control. Era una lucha de poder entre ella y el demonio y, si se desviaba, sabía que no podría recuperar el control que tenía ahora. Levantó una mano hacia Flower-chan, indicándole que quería que esperara. Le costó todo lo que pudo reunir para mantener el control mientras hablaba en voz alta. «Voy a usar los recuerdos del demonio», dijo lentamente, concentrándose mucho, para aprender a salvar a Itachi Nisan. Fue muy vívido. Una vez que encontró el recuerdo correcto, fue como si hubiera abierto una compuerta. La inundó y se deslizó ante ella como si estuviera allí ahora. Estaba en una pequeña habitación oscura. No, eso no era correcto. En realidad no estaba en la habitación, vio la habitación, se recordó a sí misma. El recuerdo era simplemente así de vívido. Había 6 personas en la habitación. Un hombre mayor, 2 hombres más jóvenes y una mujer con un niño pequeño en brazos, y ella misma. No, no ella misma, sino la anfitriona a través de la cual se estaban viendo los recuerdos del demonio. Nariko reconoció al instante a la niña en brazos de la mujer. Era ella, la nueva anfitriona. Era extraño verse a través de los ojos de otra persona, pero se estudió con curiosidad. Parecía apenas tener la edad suficiente para caminar, y sus grandes ojos curiosos miraban a las diferentes personas mientras chupaba su pequeño puño. La mujer que la sostenía no se parecía a su madre, parecía demasiado mayor, era mucho mayor que Flower-chan, pero no tanto como el anciano. Dicho anciano estaba encorvado y pintaba algo en el suelo. Era un círculo, y dentro de ese círculo había pintada una estrella de 6 puntas. Mientras el anciano hacía esto, leía en voz alta las instrucciones de un libro que sostenía. Un hexagrama de 6 puntas grabado dentro de un círculo, decía con tono profesional, una representación del bien y del mal, una unión de los mundos superior e inferior. El niño y el demonio se volverán uno. La pureza del alma de un niño se equilibra con la maldad del demonio que recibirá. El círculo unifica estas 2 entidades. El anciano se enderezó. Hizo un gesto hacia la mujer que sostenía a la pequeña Nariko, y la mujer marchó hacia el círculo. Puso a la pequeña Nariko en el centro, quien simplemente la miró con curiosidad, todavía chupándose el puño. A continuación, el anciano señaló hacia el hombre a través de cuyos ojos Nariko estaba viendo esos recuerdos. Los 2 hombres a cada lado agarraron los brazos del anfitrión y lo arrastraron hacia adelante. El anciano sacó un cuchillo y cortó la punta del dedo índice, de donde brotó sangre. La sangre del antiguo anfitrión se le da al nuevo, dijo el anciano, tomando la mano del anfitrión y pintando marcas en el rostro de Nariko. La niña se rió y se quitó la mano de la boca. Un pacto de sangre que asegura el paso del espíritu maligno. El anciano hizo unas marcas en el dorso de las manos de la niña y colocó las manos del anfitrión sobre el pequeño pecho de Nariko. Los 2 hombres que sujetaban los brazos del anfitrión salieron del círculo, al igual que el anciano. Inclinándose en el borde del círculo, el anciano colocó sus manos sobre la marca del círculo. Chakra del espiritualista observador, dijo el anciano, y hubo una pausa mortal en la habitación. El anciano terminó. Una jaula de sacrificio construye sobre el alma una pira funeraria. Una carga negra en el bolsillo del corazón. Una cadena entre la fuerza vital y el collar de la bestia. Se ha formado un canal. Atar, sellar, conectar. Los ojos de Nariko se abrieron de golpe, los recuerdos del demonio se sumaron a los de un intenso dolor. Alejó su mente del demonio lo más que pudo, sentándose en el suelo, jadeando levemente. Podía sentir que sus manos temblaban.
Sé qué hacer, le dijo a Flower-chan, quien la miraba con lo que parecía una fría sorpresa. Flower-chan. Tienes que dibujar un gran hexagrama de 6 puntas dentro de un círculo. Flower-chan parpadeó, como si no supiera qué decir. Estaba a punto de ponerse de pie, pero cuando Itachi empezó a hablar, se detuvo. Itachi extendió su mano izquierda, su mano sana, y encontró la pequeña muñeca de Nariko, sujetándola con suavidad, pero con toda la firmeza que pudo. Nariko, no, dijo Itachi débilmente, sujetándole la muñeca con fuerza. Si intentas y salvarme, morirás y si el demonio abandona tu cuerpo y lo sé, dijo Nariko suavemente, tomando su muñeca de la mano de Itachi y sujetándola con las dos suyas. Sostuvo su mano con ternura, una gran tristeza brotó dentro de ella. Todo era verdad, ella lo sabía, pero esperaba evitar decirle que sabía la verdad. No quería que supieran que desde el principio había sabido que iba a morir. Pero ahora que él se lo estaba diciendo, no veía cómo podía ocultárselo por más tiempo. Su respuesta provocó una pausa tanto de Itachi como de Flower-chan. Con el rabillo del ojo, vio a Flower-chan cerrar los ojos y suspirar de manera desesperada. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Itachi con su voz ronca. Hace mucho tiempo, respondió Nariko. Si sacan a mi demonio de mi cuerpo, me matará. Otra pausa. ¿Y por qué no corriste? Nariko sonrió tristemente, aunque Itachi no pudo verlo, porque fuiste el primero en mostrarme amabilidad. Itachi abrió la boca para decir algo, pero Nariko no quería escuchar más. Se le hacía más difícil cuanto más hablaba. No dudaba en querer salvar su vida entregando la suya, pero ver la expresión sombría en su rostro cuando ella respondió la molestó. No quería que su muerte le doliera a Itachi. Quiero salvar tu vida, Itachi Nisan, incluso si eso significa renunciar a la mía. Colocó la mano de Itachi a su lado, dejándola ir. Se giró hacia Flower-chan. Por favor, Flower-chan, ¿puedes hacer el hexagrama? Flower-chan miró interrogativamente a Itachi, pero no expresó ninguna objeción. Itachi, ¿estás de acuerdo con esto?, preguntó, su voz no tenía nada de su confianza habitual. Itachi. No hubo respuesta. Alarmada, Flower-chan se inclinó sobre él, apoyó la cabeza en su pecho y luego puso sus dedos en su cuello. Nariko estaba confundida por lo que acababa de suceder. Captó la mirada de Flower-chan. Está inconsciente, dijo en respuesta a la mirada interrogativa de Nariko, pero ha perdido mucha sangre. Si no trabajamos pronto, morirá. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Sí, estoy segura, respondió Nariko, asintiendo lentamente, sin apartar la mirada de los agudos ojos de Flower-chan. Pero entonces sabes que te estábamos mintiendo, fue la respuesta. Parecía que la mujer mayor no podía comprender la idea de Nariko. Sabías que te mataríamos al tomar a tu demonio, pero ¿aún quieres salvarlo? Sí, dijo Nariko en voz baja. Estaba tan feliz contigo y con Itachi Nisan, e incluso si iba a morir, al menos podía disfrutar del cuidado y la aceptación que recibía. Sin embargo, no quería morir. Pensé que si podía evitar que me arrebataran al demonio, podría pasar más tiempo con ustedes dos. Antes no pudieron llevarse a mi demonio porque mi cuerpo era débil. Pensé que si debilitaba mi cuerpo, tal vez podría vivir un poco más. Oh dioses, susurró Flower-chan, mirando a Nariko con absoluto horror. Tus piernas rotas y la caída por la ventana, eso fue. Nariko no quiso responder, miró hacia otro lado, luego decidí que sería mejor si todos huyamos de Amegakure, pero ahora esto ha sucedido. Con mucho gusto daría mi vida para salvar a Itachi Nisan, porque él es mi hermano, ¿verdad? Solo quiero que Flower-chan e Itachi Nisan vivan felices. Flower-chan permaneció en silencio por un momento más y luego se puso de pie. Iré a hacer el hexagrama. Nariko asintió. Flower-chan fue y comenzó a dibujar el hexagrama enterrando su kunai en la tierra. Mientras tanto, Nariko tomó su dedo índice y después de estudiarlo por una fracción de segundo, lo mordió con fuerza, forzando a que la piel de la gruesa y callosa punta se rompiera. Se inclinó hacia adelante e hizo las marcas en la cara de Itachi, recitando el encantamiento una y otra vez en su cabeza. El demonio se retorció incómodamente en su estómago y estaba tratando de hablarle en su mente, pero ella lo obligó a salir. Sabía que probablemente intentaría asustarla para que no hiciera la transferencia, pero no lo iba a permitir. Pintó las marcas en el dorso de su mano izquierda y luego lentamente se acercó a su lado derecho, desenvolviendo algunas de las vendas que Flower-chan le había puesto para poder poner las marcas allí también. Hizo una mueca de dolor al ver el estado en que se encontraba. Faltaban todos los dedos, muñones ensangrentados con marcas de quemaduras, un largo rastro de piel quemada en la espalda. Trató de no tocar demasiado la piel quemada cuando hizo la marca.
Toda la condición de Itachi parecía horrible, pero curiosamente, descubrió que podía soportarlo bastante bien, tal vez porque había visto cosas peores en sus sueños cuando el demonio la atormentaba. Desde atrás, Flower-chan se acercó a ella. Idan probablemente podría haberlo hecho mejor, pero ya terminé. Nariko asintió. Tenemos que moverlo al círculo. En silencio y con aire sombrío, Flower-chan se acercó a Itachi y puso sus manos bajo sus hombros, teniendo cuidado con su brazo roto. Nariko agarró sus pies y juntas lo movieron de modo que quedó tendido en el centro del círculo. Todavía estaba inconsciente y, en su interior, Nariko tenía miedo de que pudiera morir si no se apresuraban. Flower-chan se enderezó. Está bien, ¿ahora qué? Ahora, aplica chakra al círculo, ordenó Nariko, aferrándose firmemente al recuerdo del ritual. Oye, Kit, ¿estás segura de que? ¿Quieres que Itachi Nii-san muera? Nariko no esperó la respuesta. Si él muere, el líder seguirá intentando arrebatarme a mi demonio. Moriré de todos modos. Pero si Itachi Nii-san tiene al demonio, él es fuerte y creo que podría mantenerlo alejado del líder. Flower-chan no dijo nada. Está bien, quédate fuera del círculo, ordenó Nariko. Arrodillándose junto al borde del círculo, Flower-chan puso sus manos en el borde de la ranura que había cavado en el suelo con su cuchillo. Está bien. Nariko asintió con tristeza y se arrodilló junto a Itachi, colocando sus manos sobre su pecho como había visto al antiguo anfitrión hacer con su cuerpo infantil en la memoria del demonio. Podía sentirlo debajo de ella mientras el chakra que Flower-chan estaba aplicando fluía a través del círculo. El demonio estaba enojado en su estómago, ahora se daba cuenta de que había pasado el punto sin retorno. Respiró profundamente. ¿Nariko? Nariko miró a Flower-chan. Lo siento mucho por todo. Nariko solo sonrió. No. Gracias, Flower-chan, por cuidarme. Me alegré de conocerte. Cuida a Itachi Nii-san por mí. Nariko se dio la vuelta y volvió a mirar a Itachi, sin querer que Flower-chan viera las lágrimas que se habían formado en sus ojos. Miró el cuerpo destrozado y moribundo de Itachi y supo que nunca se arrepentiría de lo que estaba a punto de hacer. Cerró los ojos y comenzó el encantamiento de memoria. Una jaula de sacrificio construye sobre el corazón una pira funeraria. Una carga negra que se lleva en el bolsillo del corazón. Una cadena entre la fuerza vital y el collar de la bestia, dijo, con la voz ligeramente temblorosa, ata, sella, conecta. La llanura de agua era una tempestad viviente. Los truenos resonaban a un volumen que Nariko nunca había oído antes, el agua caía a tal velocidad que hacía que las lluvias de Amegakure parecieran una llovizna ligera. El viento giraba con tanta fuerza que tomaba agua de la llanura y la lanzaba al aire contra la lluvia. Era imposible ver, y solo por instinto Nariko se abrió paso a través de la llanura hacia el lado del acantilado. El demonio estaba rugiendo, los grandes aullidos eran claramente de dolor y angustia mientras su alma estaba siendo arrancada del diminuto cuerpo de Nariko y canalizada hacia otro. Nariko trepó por las rocas que había frente al acantilado, con los ojos entrecerrados para protegerse del agua, y avanzó a tientas. Sentía que su conciencia se desvanecía. El cuerpo que existía en la llanura de agua se estaba volviendo cada vez más débil, menos real. Ya no podía sentir sus pies por debajo de las rodillas y sabía que simplemente no estaban allí. La sensación iba subiendo lentamente, acelerándose gradualmente a medida que se acercaba a los barrotes. Fue cuando solo pudo sentir la existencia de su cabeza, su brazo derecho y su hombro que sintió que su mano encontraba lo que buscaba. Y con un último movimiento antes de desvanecerse por completo, arrancó el pequeño trozo de papel de los barrotes. Arrancó el sello de la prisión del demonio. Te dejo libre, fue lo último que murmuró antes de desvanecerse para siempre. Aunque Conan había trabajado con Pain durante años y había aprendido todo lo que podía sobre los Bihulu y los Jinchuriki, nunca había sabido en realidad lo que implicaba un procedimiento de sellado. Recolectar todos los Bihulu era algo que le había parecido, y todavía le parecía, tan lejano que nunca había considerado lo que sucedería cuando los sellaran a todos. Ella y Pain no habían hablado de eso. Pero mientras miraba a Nariko frente a ella, se sintió aturdida al ver a la pequeña niña derrumbarse, con una última expresión en sus labios antes de morir ante los ojos de Conan. Te libero. Lo que ocurrió después sería algo que Conan nunca olvidaría, incluso si lo intentara. En el instante en que la pequeña figura de Nariko colapsó, un aura comenzó a envolver a Itachi. Conan reconoció al instante que era el chakra del demonio. El poder que irradiaba era increíble y tuvo el efecto más increíble. Conan vio cómo las heridas de Itachi comenzaban a cerrarse, siendo la puñalada en el pecho la más notoria.
Poniéndose de pie, corrió al lado de Itachi y quitó las vendas con las que había envuelto su mano. Las heridas se cerraron y todo lo que quedó de la quemadura en el dorso de su mano fue una veta de tejido cicatricial blanco. De repente, una mano se abalanzó y la agarró por la muñeca. Ella saltó y miró a Itachi, que se apoyaba sobre su brazo roto, con la mano izquierda sujetando su muñeca con un agarre firme. El chakra que era un aura a su alrededor ahora estaba tomando una forma mucho más definida, una que se parecía a un animal. Miró el rostro de Itachi. El daño en sus ojos estaba curado, pero el daño en la córnea parecía permanente. Se había formado tejido cicatricial blanco en sus iris y pupilas, haciéndolos casi indistinguibles. El ónice había desaparecido, los ojos de ónice que solo había visto unas pocas veces en comparación con el carmesí constante. El único indicio de los iris que quedaba era un color marrón suave, un color idéntico al de Nariko. Muchacha de Akatsuki, la voz que salió de la boca de Itachi no era la suya, pagarás por querer encarcelarme. Konan miró con horror. No tenía miedo de morir, nunca le había tenido miedo a la muerte. Pero ver lo que vio ahora fue suficiente para hacer que su equilibrio se desmoronara un poco por la sorpresa. Una cola de chakra se levantó desde detrás de Itachi y se dirigió hacia ella. Atrapada por el agarre de Itachi, no podía moverse. Solo se preparó para el impacto. Un impacto que nunca llegó. El chakra se congeló y el agarre en su muñeca vaciló. Había algo en la expresión del rostro de Itachi que sugería que el demonio había perdido el control. Una expresión de lucha se reflejó en su rostro. Y no, dijo Itachi con voz entrecortada, apretando los dientes. El agarre en la muñeca de Konan se aflojó, y ella rápidamente se apartó, mientras observaba la lucha por el control sobre el cuerpo anfitrión entre Itachi y el demonio. Lentamente, la cola comenzó a retroceder, y las ondas de poder se atenuaron ligeramente, pero el aura de chakra permaneció. Itachi estaba agachado en el suelo, como si estuviera confundido con su entorno, pero no podía ver qué estaba pasando. Parecía que de alguna manera se dio cuenta del cuerpo de Nariko que yacía junto a él, sin vida e inmóvil. Casi de manera delirante, extendió su mano izquierda y tocó la de ella. ¿Nariko? Konan lo escuchó murmurar. Él recogió su cuerpo en sus brazos, sosteniéndola con una mirada desconcertada y devastada en su rostro. ¿Itachi? Preguntó Konan levantándose lentamente. Itachi giró la cabeza de golpe, como si fuera consciente de su presencia por primera vez. Y luego, sin decir palabra ni advertencia, echó a correr, esquivando los árboles. Itachi. Esta vez su exclamación fue de sorpresa. Ella lo persiguió, pero aunque corrió y corrió, finalmente lo perdió. No pudo encontrarlo ni sentir su presencia. Finalmente se dio por vencida, la noche la tragó mientras se derrumbaba por el agotamiento y el gasto de chakra. Un brillo rosa pálido comenzaba a aparecer en el horizonte cuando finalmente regresó laboriosamente a la civilización, sudorosa y sucia, con la ropa tiesa por la sal marina, el cabello sin lavar, sin capa ni abrigo para protegerse del frío de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, perdió el control. No vio señales externas de ello, pero en su interior, todo lo que había conocido en los últimos días se desmoronó. Nariko estaba muerta, Itachi se había ido con su cuerpo a quién sabe dónde o por qué, también era un Jinchuriki. ¿Y ella, dónde la dejaba eso? No pensaba en cuáles serían las consecuencias de todo este lío. No estaba pensando en términos de consecuencias. Y fue ese momento el que más cerca estuvo de llorar desde que tenía 15 años. El sol aún no había salido cuando Sasuke decidió que era hora de irse, el único indicio de que amanecía era que el cielo ya no estaba negro y cada vez estaba más claro. Estaba ansioso por abandonar el país de las olas, no simplemente porque si encontraban a su hermano, podría meterse en problemas con las autoridades locales, sino por la marca de la maldición en su hombro. Sin siquiera quererlo, había roto algo que se suponía que era permanente, y aunque lo mantenía bajo control con el primer sello que le habían puesto, sabía que era un sello sustancialmente más débil. Pero esa no era la única razón por la que quería volver, también había alguien esperándolo cuando llegara, alguien a quien había lastimado profundamente, pero a quien amaba entrañablemente. Esperaba que ella pudiera perdonarlo. Aunque ella le había prometido que ya lo había perdonado por las ofensas que aún no había cometido contra ella, todavía le preocupaba que tal vez esta vez ella no pudiera perdonarlo. De cualquier manera, tenía que regresar con ella, lo aceptara o no. Avanzó con dificultad por el camino que conducía al puente, manteniendo su rostro oculto tanto como pudo en el cuello de la capa de Akatsuki. La humedad de las primeras horas de la mañana flotaba a su alrededor mientras avanzaba. Odiaba la humedad. Había pasado una semana entera.
Sakura había pasado 7 largos y agotadores días viajando al país de las olas, a pesar de que había reducido sus horas de sueño y no se había detenido mucho para comer, no había dormido nada la noche anterior. Pero aunque no hubiera ganado mucho tiempo, todavía estaba cerca de su destino. Los números en los carteles eran cada vez más pequeños y la cantidad de sal marina que olía en el aire era cada vez más fuerte. Incluso había algunas personas afuera. Pescadores devotos que se levantaban temprano por la mañana. Iba a paso rápido por la carretera, usando su chakra para fortalecer sus piernas. Temblaba ligeramente de hambre, la última píldora de soldado que había tomado había pasado. No mucho más lejos, prometió a su cansado cuerpo, comería una vez que llegara a la ciudad. Justo al final de la carretera estaba el puente que ella, Naruto y Sasuke habían ayudado a proteger mientras lo construían. Empujó sus piernas para comenzar a correr. En menos de 5 minutos, estaría un paso más cerca de encontrar a Sasuke. Sasuke caminaba lentamente sobre los adoquines, con las manos en los bolsillos de su túnica. No tenía prisa por irse a pesar de su deseo de irse más temprano que tarde. Apresurarse significaba que era sospechoso, y lo último que quería era que lo detuvieran y lo encontraran cubierto con la sangre de su hermano. Sin embargo, ya casi había llegado al puente, y una vez que estuviera del otro lado, encontraría un río o algo para poder lavarse, pero hasta entonces tendría que tomárselo con calma. El gran puente de Naruto, la primera vez que vio el nombre pronunciado en voz alta en un letrero de madera tallado encima de él, casi se rió. Pensar que habían nombrado el puente en honor a Naruto, ese dobe. Incluso ahora, Sasuke se rió levemente para sí mismo ante la idea. Supuso que si Naruto obtenía el título de Hokage, el nombre sonaría un poco más valiente, pero nunca para Sasuke. Para Sasuke, siempre recordaría al idiota de su mejor amigo, Hokage o no. Se preguntó si Naruto sabía el nombre del puente. Probablemente no, o lo más probable es que lo hubiera oído del propio Naruto. A ese idiota probablemente se le subiría a la cabeza si lo supiera. Tal vez se lo diría a Naruto cuando regresara, si tuviera la oportunidad. Suponiendo que no lo arrestaran al verlo, Sasuke se quedó paralizado por un instante, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa en esa fracción de segundo antes de echar a correr a toda velocidad. Olvídense de pasar desapercibidos. Simplemente no podía creerlo, simplemente no había manera, pero ¿qué otra cosa podría explicarlo? Sus piernas lo llevaron a través del umbral del puente, sobre la experta construcción. Era un puente largo, y sus ojos lo escanearon, pasando rápidamente por los pocos comerciantes y comerciantes que estaban llegando temprano en la mañana, buscando el más mínimo toque de rosa. A mitad de camino, la vio. Sakura corría en dirección contraria, cruzando el puente. Se detuvo en seco al verla, boquiabierto por su aspecto demacrado. Se veía enfermiza, delgada y demacrada. Su cabello había perdido el brillo brillante y sus ojos estaban subrayados por bolsas oscuras. Parecía la personificación del agotamiento. Solo hacía 10 días que la había visto, luciendo brillante y tan joven como cualquier otra cosa. ¿Era posible que una transformación así tuviera lugar en una persona en tan poco tiempo? Fue entonces cuando Sakura también lo vio y se detuvo en seco tan rápido como él. Estaba abrumado por la incredulidad, completamente desconcertado por su presencia. Pero sus sentimientos de incredulidad eran insignificantes en comparación con los de horror absoluto. Sakura sintió que se le abría la boca mientras miraba a Sasuke con los ojos muy abiertos y en estado de shock. Sintió que una sensación de horror la invadía con una especie de sensación de entumecimiento. Si no hubiera visto a Sasuke tal como estaba frente a ella en ese momento, nunca lo habría creído. Sasuke estaba vestido de pies a cabeza con el atuendo de Akatsuki, con la banda de la cabeza mostrando la marca del rasguño. Era simplemente incomprensible. Ella se quedó clavada en el lugar. Nunca antes había estado enojada con Sasuke. Siempre había sido paciente, comprensiva y cariñosa. Lo amaba y no podía sentir ira hacia él. Pero ahora, no podía sentir nada más. Él la había besado y se había ido a matar a Itachi, eso era una cosa, pero era tan exasperante que tuviera la audacia de unirse a Akatsuki. Él fue quien rompió el silencio. Sakura, yo, sus habilidades vocales regresaron. Sakura, yo. No me digas Sakura, yo. Gritó de repente, silenciando a Sasuke al instante. ¿Tienes idea de cómo han sido estos últimos 10 días para mí? No dijo nada, parecía culpable. Bien. He estado muy preocupada. ¿Y si murieras? ¿Y si te lastimaran tanto que no pudieras recibir ayuda? Gritó, y su furia se desató en una diatriba. Dejándome atrás, sin previo aviso, con un beso de despedida y buenas noches de sueño en un banco de piedra.
Y encima de todo eso te unes a Akatsuki. Tienes mucho valor. Yui empezó, pero eso fue todo lo que pudo decir. Sasuke, una vez me dijiste que yo era como una rosa rosada, soltó de repente, pero lo que no sabes es que el día que te fuiste hace 4 años, esa rosa empezó a marchitarse. Eres como mi agua, mi fuerza vital. Florecí a tu lado, Sasuke. Pero te fuiste de nuevo y me marchité por segunda vez. Sasuke, no quiero marchitarme, quiero estar a tu lado siempre. Él no dijo nada, simplemente tomó estoicamente sus palabras. Sabía que eran ciertas. Ella sabía que él sabía que eran ciertas. Su rostro no tenía expresión, pero ella vio en sus ojos la culpa que sentía. Por alguna razón, eso la frustró aún más. Uno se sentía culpable cuando sabía que estaba haciendo algo mal. Él sabía que unirse a Akatsuki, lastimarla, traicionar a todos estaba mal. Pero aún así lo había hecho. Bien. Gritó, ganándose algunas miradas de los transeúntes. Extendió la mano y se quitó la cinta de la cabeza. Volvió a su bolsa de cuna y sacó uno. Si esto es lo que tengo que hacer para permitir que mi rosa florezca y se desarrolle, entonces lo haré. Sasuke la vio preparar el cuchillo y supo lo que pretendía hacer. Sin pensarlo, activó el Sharingan y se lanzó hacia adelante tan rápido como pudo. Fue como si estuviera en cámara lenta cuando la vio comenzar a arrastrar el cuchillo por la protección de metal de la diadema. Extendió la mano. Tenía que detenerla, no podía dejar que decidiera ser una traidora, no para él. El cuchillo estaba a mitad de camino a través de la insignia de la hoja cuando su mano se cerró sobre el cuchillo y el protector. Miró a Sakura a los ojos cuando sintió que el cuchillo se clavaba en su mano. Apretó su agarre con más fuerza. No. Sasuke se había movido tan rápido que apenas había tenido tiempo de notar el movimiento. Solo cuando la miró con una expresión mortalmente seria en el rostro y el kunai dejó de moverse, hizo clic por completo. Sus ojos se abrieron de par en par. No lo hagas, dijo con voz severa. Hubo un momento de silencio, un momento en el que toda su ira fue reemplazada por dolor y frustración. Y, en un estado de absoluta desesperación, actuó según el primer impulso que le vino a la mente. Se inclinó hacia adelante y juntó sus labios con los de él. Cuando Sakura lo besó, Sasuke le correspondió como si ella no le hubiera estado gritando hace 10 segundos, como si su mano no estuviera firmemente sujeta sobre un cuchillo kunai sangrando. Parecía natural besarla ahora. Era lo único que tenía sentido en este caos. Agarró el kunai y el protector de frente, y los arrojó al suelo, agarrándola en sus brazos correctamente. Pasó sus dedos por los mechones de su cabello rosado, acercándola hacia él, sin darse cuenta de que probablemente estaba manchando su espalda con la sangre de su mano. Él correspondió al beso con el mismo fervor, profundizándolo mientras la sostenía contra su cuerpo. Cuando el beso terminó, él no la miró a la cara, sino que la abrazó fuerte contra su pecho, sin querer soltarla. Bajó la cabeza hacia su oído y cerró los ojos mientras el sol de la mañana brillaba sobre ellos. Un nuevo tipo de amanecer. El día que el clan fue asesinado, mi rosa se volvió negra y murió, le murmuró, sabiendo que podía oírlo. Pero tú eras mis ojos cuando no podía ver, eras mi luz cuando la oscuridad me envolvía, y eras mi amor en mi mundo de odio. Tú convertiste mi rosa negra en roja. Me trajiste a la vida. Podía escuchar su respiración tranquila, y podía sentir la humedad en su camisa por las lágrimas silenciosas. ¿Y qué pasa con Itachi? La abrazó más fuerte, como si todavía la estuviera protegiendo, aunque ya no fuera necesario. Sakura estaba a salvo de Itachi ahora. Ya no había nada que Itachi pudiera hacer para dañar a alguien en Konoha. Simplemente no podía hacer nada. Itachi ya no es una amenaza, fue todo lo que respondió Sasuke. Konan estaba acostumbrada a que la gente muriera en su vida. Había crecido en el final de las grandes guerras shinobi, perdiendo a sus padres y siendo testigo de la muerte una y otra vez. Había perdido a Yaiko y a varias otras personas que había conocido durante su tiempo en Kumogakure. Se había adaptado a dejar que la gente se fuera de su vida en contra de su voluntad y se negaba a sentir dolor. Pero mientras estaba en la habitación de Itachi, mirando las diversas cosas que había allí, sintió una especie de angustia que no había sentido en años, una angustia que no se suponía que debía sentir. Apretó la mandíbula y examinó la habitación, poniendo su mente en modo táctico. Estaba viendo esta habitación como la del mensajero de Dios ahora, Konan no estaba disponible. Ahora que Itachi estaba fuera quién sabe dónde, lo tratarían como si hubiera desaparecido en acción, y ella se ocuparía de sus cosas en consecuencia. Las empacaría y las enviaría a Megakure.
También tendría que hacer lo mismo con las pocas pertenencias que tenía Nariko, y probablemente debería comenzar a escribir un informe completo y detallado para Pain, explicándole lo que sucedió. Pero Conan no sabía por dónde empezar. Sus ojos recorrieron la habitación. Las cortinas entreabiertas y la ligera brisa que entraba por la ventana abierta. El par de zapatos extra que había junto a la puerta, cuidadosamente colocados a un lado. La pila de ropa cuidadosamente doblada sobre la cómoda en la esquina. La cama perfectamente hecha en la que hacía poco más de 24 horas habían compartido lo que era su última noche desconocida. Conan se acercó a la cama y pasó las yemas de los dedos suavemente sobre la sábana superior, tratando de no pensar. Era muy difícil no hacerlo. Se oyó un golpe atronador en la puerta y Conan giró la cabeza con curiosidad. Todavía era de madrugada, el sol había salido hacía apenas media hora. ¿Quién podía llamar a esa hora de la mañana? Se oyó de nuevo el golpe atronador y Conan se acercó lentamente a la puerta, agarrando delicadamente el picaporte con los dedos. Le temblaban las manos. Abrió la puerta con cautela, dejando solo una rendija de 15 centímetros para ver a través de ella. Ya era hora, Itachi. No quería empezar a gritar tu nombre tan temprano, empezó Kisame, pero luego se detuvo. Conan parpadeó y abrió la puerta por completo. Sushi dijo en voz baja, pero con un dejo de sorpresa, ¿qué estás haciendo aquí? La expresión de Kisame era de sorpresa. Observó su apariencia, su cabello despeinado, su rostro sucio, su atuendo rígido. Olvídate de por qué estoy aquí, ¿qué diablos te pasó? Suspirando, Conan le hizo un gesto a Kisame para que entrara en la habitación y volvió a entrar en ella. Le indicó que se sentara en una silla mientras ella se dirigía a mirar por la ventana. ¿Dónde está Itachi? La silla crujió cuando Kisame se sentó en ella, ¿y la chica? ¿Puedes responder primero a mi pregunta sobre por qué estás aquí? Preguntó Conan en cambio, su voz completamente monótona. Estaba tratando de ordenar sus pensamientos y ni siquiera estaba segura de por dónde empezar. Está bien, claro, Kisame sonaba confundido, pero parecía dispuesto a esperar. Recibí un mensajero aviar de Pain diciendo que tan pronto como terminara de arreglar el lío al que me habías reasignado, fuera a ver cómo estaban tú y Itachi. Por la forma en que redactó la carta, está bastante claro que está enojado contigo por cambiar sus órdenes. Pensé que le dijiste que irías en mi lugar. Conan se burló sardónicamente. No lo hice. Y se enojará aún más ahora cuando descubra lo que sucedió aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Preguntó Kisame nuevamente. Conan se apartó de la ventana y se apoyó contra la pared, cruzándose de brazos. Cerró los ojos por un instante, respirando tranquilamente antes de empezar. Le costaba formar las palabras sin pensar demasiado. Abrió los ojos y no miró a Kisame. Durante las últimas semanas, Itachi, el Jinchuriki Nariko y yo hemos estado realizando búsquedas a lo largo de las costas de las islas en busca de señales que indiquen que el Sanbi todavía estaba en esta zona del océano, comenzó Conan, con voz formal y firme. Claro, esa era la misión que Itachi y yo debíamos emprender, dijo Kisame, instándola a ir al grano. Todo iba bien en general. Nos habíamos separado y cada uno de nosotros se turnaba para traer a Nariko. Pero ayer, debido a una serie de circunstancias imprevistas, Itachi desapareció y Nariko está muerta, afirmó Conan. Su voz había comenzado fuerte, pero a medida que sus oraciones continuaban, su voz comenzaba a perder algo de firmeza. ¿Muerto? Kisame parecía sorprendido. Conan sabía por qué. Desde su punto de vista, habían perdido al demonio. No solo era un problema, sino que se vería muy mal de su parte, especialmente porque estaba bajo el cuidado de ella y de Itachi. No sé cómo ni cuándo se enteró Uchiha Sasuke de nuestro paradero, especialmente porque lo último que supe es que se había reincorporado a Konoha, pero ayer vino a vengarse de Itachi por matar al clan Uchiha. No quería dar más detalles sobre la muerte de Nariko de inmediato si podía evitarlo, pero hablar de Itachi era igual de difícil. Maldita sea, no se suponía que tuviera tantas dificultades para apartar sus emociones. Kisame, por otro lado, no dijo nada. Sin embargo, palideció considerablemente, convirtiendo su piel azul en un azul bebé moteado y manchado. Conan cerró los ojos de nuevo, tratando de recomponerse interiormente. Fue más difícil de lo que debería haber sido. ¿Cuántas otras personas habían muerto antes de esto y ella simplemente las había descartado como simples víctimas? Kisame finalmente habló, entonces aún no has podido encontrar el cuerpo de Itachi, ¿hoy? Lo encontramos. Nariko estaba conmigo en ese momento, pero se quedó en silencio, se aclaró la garganta y volvió a intentarlo. No fue nada agradable. Apenas estaba vivo cuando lo encontramos.
Kisame dejó una pausa para que ella continuara. Ella hubiera deseado no tener que hacerlo. Sabía exactamente por qué no quería hacerlo, pero fingió ignorarlo. Uchiha Sasuke le sacó ambos ojos, le rompió el brazo, le cortó todos los dedos de la mano derecha y lo apuñaló en el hombro, murmuró Konan, su voz apenas por encima de un susurro. He visto cosas así antes, pero, ¿ver que le pase a alguien que conoces? Dioses, dijo Kisame con incredulidad, pero todavía estaba vivo. Sí, respondió Konan, todavía negándose a mirar directamente a Kisame. De alguna manera, Nariko logró descubrir cómo transferir su demonio a Itachi, y eso lo curó, a costa de la vida de Nariko. ¿Sabías que ella sabía lo que le iba a pasar? ¿Sabía que la íbamos a matar? No esperó a que respondiera. No sé qué le pasó a Itachi, pero en el momento en que sus heridas se curaron, casi me ataca, y luego, cuando pareció ganar más control, agarró el cuerpo de Nariko y salió corriendo. Intenté seguirlo, pero era demasiado rápido. No sé a dónde fue, o si todavía está en el país. ¿Y todo esto pasó anoche? Kisame sonaba asombrado. Un sabor amargo se había ido acumulando en la boca de Konan. Lo tragó lo mejor que pudo. Sí. ¿Y tú qué? No te has topado con Uchiha Sasuke, ¿verdad? No, Nariko y yo nos topamos con el Sanbi mientras Itachi estaba peleando con Sasuke, dijo Konan sacudiendo la cabeza, me caí al océano y no he tenido oportunidad de limpiarme desde entonces. El rostro de Kisame estaba sombrío y Konan estaba segura de que había una expresión similar en su rostro. Se giró y miró por la ventana de nuevo. ¿Dónde estaba Itachi ahora? Se preguntó, ¿estaba más cerca de lo que pensaban? ¿Estaba en algún lugar del bosque, tropezando a ciegas? ¿Alguien lo había encontrado? ¿Qué iba a hacer con el cuerpo de Nariko? Mira, ¿por qué no te limpias y luego empacamos las cosas de Itachi para poder enviarlas de regreso a Megakure? Dijo Kisame después de una pausa resuelta. Será mejor que le escribas a Pain sobre la situación aquí también. Y luego podemos decidir qué hacer a partir de ahí. Konan solo pudo asentir tontamente en respuesta. Kisame y Konan trabajaron juntos para reunir las cosas de Itachi, guardándolas en cajas que habían adquirido en el mercado de la mañana. No les llevó mucho tiempo. Al igual que ella, Itachi no había traído muchas cosas. Aún así, con una vana esperanza, Konan esperaba encontrar algo entre sus pocas pertenencias. Un recuerdo, una especie de recuerdo al que pudiera aferrarse, reflexionar, maravillarse de la persona que era Uchiha Itachi. Algo que pudiera usar para mantenerlo cerca, para ayudar a mantener a raya las emociones no deseadas. No pudo encontrar ninguno. Cuando Itachi recuperó el sentido de sí mismo, lo primero y más importante fue que estaba consciente de la canción de cuna que sonaba en su cabeza. Una vez que había establecido la melodía, se volvió más fácil tomar conciencia de todo lo demás. Lo siguiente que sintió fue confusión sobre dónde estaba y qué estaba haciendo. Recordó todo hasta el punto en que Nariko le había dicho que había sabido todo el tiempo lo que le iba a pasar, después de eso fue un borrón de imágenes dispersas. Sabía que estaba ciego, pero de alguna manera podía ver, y lo que podía ver lo hizo quedarse helado. En sus brazos, sostenía el pequeño y rígido cuerpo de Nariko. Los ojos de la muchacha estaban cerrados, su cabello de un color feo le colgaba del rostro. La enorme capa de Akatsuki que siempre usaba cubría sus manos y pies, y se podían ver manchas de su propia sangre salpicadas en el frente. Había una mirada serena en su rostro sin vida, una de paz. Nariko había entregado su vida para salvarlo, lo que significaba que, una carcajada maliciosa resonó en su cabeza, mezclándose con una canción de cuna que sonaba continuamente en su cabeza. Así es, Uchiha. Ahora eres mi anfitrión. Itachi se quedó estupefacto y, de repente, su visión se alejó del cuerpo de Nariko, en contra de su voluntad. El demonio se rió burlonamente ante su nueva confusión. ¿No tienes vista, Uchiha? Se rió el demonio. Entonces, ¿de quién crees que estás usando la vista? Tuyo, dijo Itachi en voz alta, mientras su mente pasaba de la confusión a la abatida aceptación. Nariko había muerto al salvarlo. Esta visión no es tuya para tenerla constantemente. Lamentablemente, cuando tomo un nuevo anfitrión, mi chakra recorre el cuerpo durante días después, dijo el demonio con sarcasmo, como si quisiera que Itachi estuviera seguro de que no daba por sentado lo que había visto. Una vez que eso pase, no volverás a ver a menos que yo lo diga. Itachi se quedó inmóvil, sin saber qué pensar o decir, si es que decía algo. Mira a tu alrededor, Uchiha Itachi, dime dónde te has metido, ordenó el demonio. Usando la vista del demonio, observó el área que lo rodeaba. Estaba de pie en un pequeño pueblo, rodeado por un espeso bosque.
El terreno le resultaba familiar. Una carretera principal que conducía entre casas y tiendas. Era la oscuridad de la noche y la luz de la luna proyectaba sombras familiares, lo que hacía que el terreno le pareciera aún más memorable. Un callejón, sí, había matado a alguien que había salido de ese callejón allí, alguien, un borracho, sí, lo recordaba. Y más adelante, habría una plaza de mercado. El pueblo le resultaba muy familiar, pero no podía recordar dónde lo había visto antes. No fue hasta que llegó a la plaza del mercado que se dio cuenta. Sí, conoces este lugar, siseó el demonio. Es la ciudad natal de la niña Nariko. La misma ciudad de la que la sacaste. En silencio, en estado de shock, Itachi siguió caminando, la vista del demonio le permitió absorber cada detalle del mundo que lo rodeaba. Las cosas apenas habían cambiado. La plaza adoquinada era la misma, el espacio abierto. Era cerca de allí donde podía encontrar el adoquín suelto. El camino secreto hacia donde se encontraba la antigua prisión de Nariko. Lentamente, fue avanzando hasta que encontró el lugar. Allí fue donde todo había comenzado, sin que nadie lo supiera, y allí fue donde terminó. ¿El demonio lo había traído allí a propósito? ¿O era su propio subconsciente el que lo había traído a ese lugar durante el tiempo que no podía recordar? No estaba seguro. Y cuando el demonio se haya ido, podrás regresar aquí y te aceptarán. Debo asegurarme de que ganes algo de fuerza antes de quitártelo, luego encerraremos al demonio y regresarás a casa. Sus propias palabras, sus promesas vacías a Nariko vinieron a su mente y sintió que el arrepentimiento lo invadía en una ola de angustia. Una chica tan inocente y amable, se merecía algo mejor que cualquiera de los destinos que le habían sido predichos. Sin embargo, tenía que vivir uno de ellos, y este era el destino al que se había enfrentado y por el que había muerto. Arrodillándose en el suelo adoquinado, Itachi colocó su pequeño cuerpo sobre la piedra que conducía a la habitación que Nariko había conocido la mayor parte de su vida. Cumplí mi promesa, podía sentir lágrimas en sus ojos ciegos. Itachi ya se había ido cuando los rayos del sol tocaron por primera vez el pueblo. Mucho antes de que el primero de los comerciantes saliera a instalar sus tiendas ese día. Itachi estaba a kilómetros de distancia cuando la primera persona encontró el cadáver de Nariko en medio de la plaza. Estaba a horas de distancia mientras los aldeanos se reunían alrededor de su cuerpo en confusión y discordia, preguntándose qué podría significar la aparición del cuerpo del anfitrión del demonio. Itachi nunca sabría que decidieron enterrarla con los restos de su familia, junto al hombre borracho que Itachi había asesinado hace un año, un hombre que en realidad era el padre biológico de Nariko. Itachi nunca regresaría a esa aldea para saber qué fue de ella, y saber que la habían colocado bajo una piedra que tenía un nombre diferente al único que ella conocía y saber que solo en la muerte la habían aceptado los aldeanos. Ella y Kisame se quedaron 4 días después de la muerte de Nariko y la desaparición de Itachi, solo por pedido de Konan. Regresar a Megakure era algo que no necesitaba, un golpe más a su ya herido estado de ser. Al principio había estado confundida sobre su reacción, pero ahora, a medida que pasaban los días, se centró más en tratar de contener su reacción en lugar de reflexionar sobre el porqué. E incluso entonces estaba fallando. Su letra fluía sobre el papel mientras escribía, en un nuevo intento de escribirle a Pain un informe de lo que había sucedido. Si uno miraba con atención, podía ver que las líneas estaban estropeadas por un ligero temblor. La situación actual es tal que Konan hizo una bola con la carta y la arrojó al otro lado de la habitación, donde rebotó en la pared y casi golpeó a Kisame. Ella no se dio cuenta. Apretó los puños y los golpeó una vez sobre la mesa. «¡Maldita sea!», gritó, y luego apoyó la frente en la superficie de la mesa. «¡Maldita sea, maldita sea!». Todo se sentía tan y mal. Cosas como esta le pasaban demasiado a menudo. Cosas como esta nunca le pasaban a nadie más, solo a ella, al parecer. La vida a su alrededor era un caos. Antes había sido ordenada, manejable y sencilla. Ahora no podía adivinar qué sucedería, ni cuándo. Itachi se había ido, casi muerto, si no peor. Nariko estaba muerta. Estaba en serios problemas con Pain, y él ni siquiera sabía lo peor de todo todavía. No solo había venido en esta misión y había ordenado a Kisame que se fuera a otro lado sin permiso, sino que también había traído al Jinchuriki de Rokubi, había perdido al demonio y había perdido a su compañero de equipo. Ella era la segunda al mando. Era un ángel. Debía conocer su lugar, mantener su poder y demostrar su valor. Cerró los ojos y sintió la fría madera de la superficie del escritorio contra su frente, dejando que calmara su mente desenfrenada. Estaba temblando. Esto no debería haber pasado, susurró.
Flower-chan, ninguno de nosotros esperaba que esto sucediera, dijo Kisame, de esa manera que lo hacía un tipo decente. Yo también estoy molesto. Itachi era un buen tipo y es una pena perderlo. No lo entiendes. Exclamó, casi gritó, sin levantar la cabeza del escritorio. No debería importarme. No debería estar tan angustiada por eso. Había construido sus muros y construido sus refugios desde que Yaiko había muerto. Sin embargo, todo se estaba desmoronando como si sus fortificaciones estuvieran hechas de arena, e Itachi las barría como las olas del océano. Todo se estaba desmoronando tan rápido que ella se apresuraba a esconderse en el poco refugio que quedaba. Si hubiera estado aquí en el país de las olas con Kisame, Oidan, o Zetsu, y estos eventos hubieran sucedido, ella no estaría así, no se estaría rompiendo de adentro hacia afuera. No entiendo por qué. Susurró con dureza para sí misma. Eso era mentira y ella lo sabía. Sabía por qué estaba tan conmocionada, tan inquieta. Se había permitido ser la hermana mayor de Nariko y se había permitido ser algo más que un simple beneficio para Itachi. Había perdido a su hermana y había perdido a su compañera. Itachi es un Jinchuriki ahora, dijo en voz baja, levantando la cabeza de la mesa, mirando fijamente el espejo que colgaba en la pared frente a ella. Podía ver la mirada comprensiva de Kisame. Odiaba esa mirada. La compasión en sus ojos. Tendremos que cazarlo. No importa el hecho de que trabajó para nosotros, y trabajó bien para nosotros. Tiene algo que Pain quiere. Y lo encontraremos, y Pain lo traerá, y él morirá. Y eso destruiría algo que nunca debió haber existido en primer lugar. Ella había roto su propia regla, había dejado que las palabras detrás de la puerta cerrada significaran algo. Le había importado. El apego está prohibido, susurró a su reflejo en el espejo. En el instante en que las palabras traspasaron el umbral de sus labios, sus ojos se dirigieron alarmados hacia Kisame. Pero su expresión facial no había cambiado en absoluto. Simplemente se puso de pie y se dirigió a la puerta de la habitación. Se detuvo cuando pasó junto a ella y puso su gran mano de color vaquero sobre su hombro. El dolor puede ver mucho de lo que sucede, dijo con naturalidad, pero no lo oye todo. Dejó caer la mano y se dirigió a la puerta, donde se detuvo de nuevo. Miró al techo con aire pensativo. En cuanto a mí, me estoy volviendo viejo y sordo como nunca antes. Sakura se sentía como si estuviera en medio de un sueño mientras ella y Sasuke regresaban a Konoha. El clima era cálido y, combinado con su estado de desnutrición y euforía, todo parecía surrealista. Pero no, de alguna manera era completamente real, era verdad. Sasuke había ganado contra Itachi y ahora, los dos estaban regresando a casa. Él estaba allí para quedarse, siempre. Además, la amaba. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Los días de viaje transcurrieron en una felicidad absoluta, tomados de la mano y por la noche armaban un campamento con sus sacos de dormir uno al lado del otro. Sasuke no era en absoluto una persona diferente, seguía siendo reservado y tranquilo, pero Sakura podía sentir la diferencia en sus palabras y en sus acciones. Nada había cambiado, en realidad. Seguían hablando y bromeando como lo habían hecho durante los últimos meses, pero cada respuesta de Sasuke se decía de una manera diferente. Podía escuchar el amor allí, y eso le enviaba una felicidad estimulante a través de ella. Pero fue el cuarto día antes de que ella y Sasuke comenzaran a tomarse el futuro en serio. En 3 breves días, regresarían a casa y tenían que prepararse para lo que les esperaba. Ambos habían abandonado la aldea sin permiso y ambos serían considerados traidores, y aunque ella podría salir con una sentencia más leve, el estatus criminal de Sasuke le haría recibir una sentencia más dura. Era de noche y los dos estaban tumbados con sus sacos de dormir uno al lado del otro, junto a la fogata. Donde había habido felicidad en los últimos 4 días de viaje, ahora había una atmósfera de seriedad y melancolía. ¿Qué te pasará cuando regresemos?, le preguntó, abrazándola fuerte contra su pecho. Sus sacos de dormir les impedían acercarse más. Al principio Sakura no se dio cuenta de la pregunta. La tomó por sorpresa y supo de inmediato por qué estaba preocupado. ¿A mí?, preguntó Sakura distraídamente. No te preocupes por mí, deberías preocuparte más por ti misma. Ella sintió que él sacudía la cabeza contra su cuello. Sabía qué tipo de castigos me esperaban antes de decidir irme. Estoy preparada para aceptar lo que me den, incluso si es la muerte. No sé si te condenarán a muerte, dijo Sakura, pero podrías acabar encarcelado, durante años, o de por vida. Mi sentencia fue la muerte la última vez, si me negaba a cooperar, respondió Sasuke, con voz tranquila. Oh, eso, y Sakura sonrió un poco culpable.
En realidad, lo inventé para que cooperaras. Hubo una pausa y Sakura pudo sentir que Sasuke estaba vagamente molesto. ¿Habrías cooperado si no te hubieras enfrentado a la perspectiva de ser condenado a muerte? Preguntó Sakura en su defensa. Dudaba mucho que lo hubiera hecho. Hubo otra pausa y luego su creencia se confirmó enseguida. Probablemente no fue la respuesta renuente, pero ella solo pudo sonreír. Su voz cambió a una más seria. ¿Pero qué te pasará a ti? Puede que me hagan servicio comunitario, o pueden despojarme de mi condición de médica, pero eso no me importa. Te tengo a ti, es suficiente, respondió Sakura, con la misma seriedad en su voz. Aceptaré tu castigo además del mío, le dijo, fue mi culpa que te fueras desde el principio. Sakura se soltó de los brazos de Sasuke para poder mirarlo a la cara. Lo miró con severidad. Ni siquiera te atrevas a sugerir eso. Pero, no, dijo Sakura con firmeza. No permitiré que tú también cargues con mi castigo. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos, ¿de acuerdo? No permitiremos que nos separen, ¿de acuerdo? Sasuke estudió su rostro con seriedad, buscando algo en él, tal vez algún tipo de debilidad que pudiera usar para hacerla ceder, para hacerla renunciar a su castigo. Pero ella no le permitiría encontrarla, porque era fuerte en su determinación, también estaba dispuesta a enfrentar cualquier castigo que viniera, a asumir la responsabilidad de sus acciones. Está bien, dijo finalmente, tocando su frente con la de ella. Ella se movió y le besó la mejilla brevemente. ¿Por qué estás tan preocupado por mí? Se escuchó un suspiro muy silencioso. Miró hacia el cielo. Hice todo esto por ti. Tenía y hizo una pausa por un segundo, la voz le falló por un minuto y miedo de que Itachi volviera y se llevara todo lo que era importante para mí una segunda vez. No quería perderte. Cuando abrí los ojos, se volvió imperativo mantenerte a salvo. He llegado a descubrir que no es necesario estar ciego para no poder ver. Tú fuiste quien me enseñó a ver de nuevo, Sakura, quien me enseñó a ver lo que era realmente importante. Sakura se encontró con una suave sonrisa extendiéndose por su rostro. Esa noche, casi 2 semanas atrás, cuando él se fue por segunda vez, ella había dudado de haberlo alcanzado, pensó que había fallado en mostrarle lo que realmente importaba. Cuando la dejó inconsciente, pensó que era el mismo de la última vez, pero escuchar las palabras de su voz en ese momento la hizo darse cuenta. No, no era cierto. Ella lo había alcanzado hace mucho tiempo. Fue Naruto quien descubrió por primera vez que Sakura había desaparecido. Todos le habían dado su espacio como ella quería, y no fue hasta una semana después de que se fue que la gente comenzó a sospechar. La madre de Sakura había venido y tocó suavemente la puerta, pero no recibió respuesta, y al mirar por una ventana, vio que los zapatos habían desaparecido y asumió que Sakura estaba fuera. Kanaye también había venido y fue un poco más persistente, pero se fue después de un rato. Habían pasado 3 días más. El cuarto día de la segunda semana, 11 días después de que Sakura se fuera, Naruto hizo su ronda. Él, como Kanaye, fue persistente, pero luego también se fue después de un tiempo. Pero a diferencia del hermano de Sakura, Naruto vino al día siguiente y al otro, hasta que prácticamente derribó la puerta, antes de darse cuenta de que no estaba cerrada con llave. Fue el día antes de que Sasuke y Sakura regresaran a Konoha que Naruto descubrió la pequeña nota de Sakura dejada en la mesa de la cocina. No hace falta decir que entró en pánico. Ya casi llegamos, dijo Sakura en voz baja, mientras los dos caminaban hacia adelante por el camino familiar. Lo sé. En la siguiente curva podrían ver las puertas de la aldea, y en esa siguiente curva se encontraba lo que los estaba esperando. Sakura avanzaba lentamente, aferrándose firmemente al brazo de Sasuke mientras caminaban. Para ser completamente honesta consigo misma, no había estado comiendo adecuadamente las últimas 2 semanas, y aunque estaba allí con Sasuke, sabía que se sentiría más cómoda cuando finalmente llegaran a casa, incluso con el caos que podría surgir a su alrededor. Se sentía muy fatigada y no podía evitar sentir que su energía se agotaba. ¿Estás bien?, preguntó Sasuke haciendo una pausa. Ella negó con la cabeza. Estoy bien, solo un poco cansada. Ya casi llegamos, ¿verdad? La rodeó con el brazo con más fuerza, sosteniéndola más cerca de él, medio sosteniéndola, bien. Y fue de esta manera, del brazo, como ambos cruzaron el umbral de la aldea oculta entre las hojas. Naruto estaba con un grupo de Anbu que se había reunido en menos de un día. Era bastante sorprendente lo rápido que Tsunade había logrado organizar las cosas cuando él había corrido a su oficina como un borrón ayer, gritando angustiado a todo pulmón.
Ni siquiera estaba seguro de cómo ella había podido comprender lo que había estado tratando de decirle, porque incluso para sus propios oídos, sonaba incoherente. Ella tampoco dudó en permitirle unirse al equipo Anbu. Había 6 de ellos, incluidos él mismo y Kakashi-sensei, que habían sido incluidos en el equipo. También había un tipo llamado Yamato y un tipo llamado Sai, de quien Naruto estaba seguro que era el tipo del examen Chunin del que Sasuke le había hablado. Las otras 2 personas tenían nombres que Naruto no podía recordar ni por asomo. Era casi la tarde cuando los 6 estaban preparados y listos para partir. Estaban de pie junto a la entrada de las puertas de Konoha, con sus mochilas al hombro y revisando sus suministros, bajo la luz naranja amarillenta. El sol se pondría en un par de horas, y la luz ya comenzaba a dar indicios de eso. A Naruto no le importaba viajar de noche, pero no le sorprendería que el equipo se detuviera más a menudo de lo que quería. Incluso los Anbu tenían que comer y dormir, se quejó para sí mismo, omitiendo por completo el hecho de que él también necesitaba comer y dormir. Pero ni siquiera tuvieron la oportunidad de abandonar la aldea. Porque justo cuando Sai estaba haciendo un comentario extraño a sus superiores antes de que se fueran, Kakashi habló. Bueno, casi no lo puedo creer, dijo con tono de asombro, y rápidamente, 5 cabezas más se giraron para ver lo que estaba mirando. Naruto tampoco podía creerlo. Sasuke y Sakura, tomados del brazo y con una expresión de absoluto cansancio, entraron en la sombra de las puertas de Konoha. Ambos caminaban hacia adelante lentamente pero con seguridad y parecían completamente ajenos a sus alrededores, o al menos actuaban de esa manera. No miraron al equipo Anbu que estaba parado a menos de 10 metros de ellos, sino que siguieron caminando hacia el pueblo. La mirada de Sakura estaba en el suelo frente a ella, y la de Sasuke solo estaba fija en Sakura. Naruto sabía muy bien que Sasuke habría percibido todas sus señales antes de que pudiera ver las puertas. Naruto sintió que lo invadía una seriedad que no era melancólica. Era casi un sentimiento de veneración el que sintió al ver a sus 2 mejores amigos, equivalentes a hermanos, regresar caminando a la aldea. No deberíamos intentarlo comenzó Sai, dando un paso hacia ellos, pero Naruto extendió su brazo frente al joven, deteniéndolo. Sai se quedó en silencio. Naruto sabía que todo estaría bien. Fue en la luz naranja de la tarde de ese día de abril que Tsunade se paró en el balcón del techo de la torre Hokage. Habían sido unas semanas estresantes, con la desaparición de Sasuke y luego enterarse ayer de que Sakura había ido tras él, con la esperanza de traerlo de vuelta. Entre otras cosas triviales, era demasiado, necesitaba un descanso. El día cálido la llamaba y decidió darse el gusto de tener 10 minutos de paz, permitiéndose no preocuparse por sus responsabilidades. Solo 10 minutos. Pero cuando eres el Hokage, incluso 10 minutos son difíciles de encontrar. Ella había tenido solo 5 minutos antes de que sonaran las llamadas del destino. Tsunade-sama. Se escuchó la voz de Shizune mientras la mujer subía las escaleras a toda prisa. También se oyó el chasquido de los pies de Tonton, el cerdo, que resonó por la puerta que daba al tejado. Tsunade-sama. Tsunade-sama. Tsunade cerró los ojos por un momento y suspiró, decidiendo que 4 minutos y medio eran suficientes. Se volvió hacia su vigilante secretaria mientras la mujer más joven corría hacia ella, jadeando. ¿Qué pasa, Shizune? Preguntó Tsunade con su voz severa, pero no cruel. Acaban de enviar un mensaje desde la entrada de la aldea. Resopló Shizune, el equipo Anbu que desplegaste antes nunca pudo irse, aparentemente Sasuke y Sakura regresaron cuando estaban a punto de partir. ¿Qué? Tsunade sintió que sus ojos se abrían con incredulidad. Sí. Shizune sonó tan sorprendida como se sintió Tsunade. ¿Los arrestaron al verlos? Preguntó Tsunade con repentina alarma. Shizune negó con la cabeza rápidamente. No, aparentemente los dejaron ir. Parece que están caminando hacia casa, deberían pasar por aquí en su camino. Tsunade bajó la vista hacia la calle, abriéndose paso entre la gente que pasaba, pero no fue hasta 30 segundos después que finalmente los vio al final de la calle. Con una leve fascinación y un toque de asombro, observó cómo los 2 caminaban hacia adelante, abrazados. A medida que se acercaban, reconoció los signos de fatiga y los signos residuales de estrés en Sakura. Bueno, estaré, murmuró en voz baja. Shizune estaba a su lado, estirando el cuello. Había algo diferente entre ellos 2, y a Tsunade le tomó un momento darse cuenta de que era la forma amorosa en que Sasuke le hablaba tranquilamente a Sakura mientras caminaban, la forma en que la sostenía. ¿Podría ser que tal vez Sasuke también se había enamorado de Sakura? Había algo más que Tsunade notó, aunque le sorprendió que lo notara.
La forma en que el sol iluminaba el protector de frente de Sakura lo mostraba claramente. Había un rasguño parcial en el metal, un rasguño profundo que solo llegaba hasta la mitad del diseño de la hoja. No podía imaginar cómo había sucedido. ¿Tsunade-sama? Shizune preguntó vacilante. ¿Qué debemos hacer? Tsunade no respondió, sus ojos fijos en las figuras que caminaban. Y entonces, inesperadamente, Sasuke giró la cabeza hacia arriba y la miró, directamente al Hokage. Ella se detuvo sorprendida, pero no apartó la mirada. Había una seriedad en los ojos del chico que de alguna manera ella entendió, una mirada sin palabras que lo decía todo. Había una ligera tensión, una aprensión, como si algo fuera a suceder. Él sostuvo su mirada por un momento más, sus ojos de obsidiana casi desafiándola mientras miraba, y luego apartó la mirada y fijó su vista en el camino que tenía por delante. La tensión se disipó y desapareció, dejando una sensación de tranquilidad. Tsunade lo entendió. No haremos nada por ahora, dijo Tsunade con calma, alejándose del borde del balcón y dirigiéndose hacia el interior. Ella se aseguraría de que ninguno de los dos recibiera un castigo severo, porque sabía que todo iba a estar bien. De ahora en adelante, no habría más problemas derivados de Uchiha Sasuke. Fue con un cansancio compartido que los dos entraron a trompicones en la mansión Uchiha, descartando zapatos y mochilas en la puerta antes de dirigirse al dormitorio, ambos con ganas de dormir. Había sido un viaje agotador para los dos, tanto física como emocionalmente, y el descanso era muy necesario. Sakura había sido la que sugirió que intentaran regresar a la casa y no detenerse a menos que alguien se lo ordenara y, sorprendentemente, nadie lo había hecho. Y parecía razonable asumir que si nadie los molestaba todavía, nadie los molestaría hasta mañana. Sasuke estaba tan cansado que simplemente se quitó la ropa con la que había viajado y se metió en la cama con solo sus calzoncillos puestos. Sakura hizo una pausa vacilante y luego, tímidamente, le dijo que su pijama estaba en su mochila. Sakura en ropa interior no era nada que no hubiera visto antes, y se lo dijo. Y entonces Sakura tomó su lugar designado al lado de Sasuke, vestida de manera similar. Pero a pesar de la situación, no había incomodidad, solo comprensión y aceptación. La única diferencia entre ahora y el incidente de la casa de té era que tenían una cama agradable y cálida, y esta vez no había nada que los separara. Mientras los dos se quedaban dormidos, se sentían perfectos, completos. Estaban donde se suponía que debían estar. En el pueblo en el que debían vivir, bajo el techo en el que se sentían seguros y en los brazos del otro. Nada podía arruinar ese paraíso. Pero como dice el dicho, todo lo bueno debe llegar a su fin. A la mañana siguiente, un joven con buenas intenciones se topó con su paraíso. Se llamaba Kanaye. Y tal vez su paraíso no hubiera sido perturbado si Kanaye hubiera desistido de abrir la puerta cuando nadie le abrió. Pero, por desgracia, recordó la llave de repuesto que guardaban bajo la teja de la esquina de la veranda. Kanaye tenía buenas intenciones, honestamente las tenía. Su familia había recibido noticias del Hokage de que Sakura había regresado, y todo lo que quería era ver cómo estaba su hermana, para asegurarse de que estaba bien. La echaría un vistazo y se iría. Ese había sido su plan, y se mantuvo fiel a él, aunque lo que vio no era lo que esperaba. Conocía a su hermana lo suficientemente bien como para sospechar que se había mudado de nuevo a la habitación de Sasuke durante su ausencia, y era probable que fuera allí donde estaría a su regreso. Había abierto la puerta de la habitación de Sasuke primero. La reacción externa de Kanaye a lo que vio a través de la grieta fue leve. Abrió mucho los ojos y arqueó las cejas enormemente. Pero la mandíbula del Kanaye interior cayó al suelo y el cerebro de su interior explotó, seguido de una sesión de pánico. Ya era bastante malo ver a Sasuke y Sakura juntos en la misma cama, abrazados. Pero definitivamente era peor ver que el pecho de Sasuke estaba desnudo y que Sakura solo estaba en ropa interior. Pero los instintos fraternales de Kanaye retocaron mentalmente lo que vio, de modo que en su mente, no solo estaban en ropa interior, sino que estaban completamente sin ropa. A fin de cuentas, se mostró bastante sereno y racional cuando cerró la puerta de nuevo, salió de la casa y se fue, sin dejar ninguna señal de que alguna vez hubiera estado allí. Para Sasuke y Sakura, su momento de felicidad había transcurrido sin interrupciones, pero las consecuencias de lo que Kanaye había visto llegarían un día después de que sus padres se enteraran. Fue cuando Sasuke llegó a casa después del primero de muchos interrogatorios que se encontró con Sakura frente a su maleta, guardando cosas en ella. Se detuvo y se quedó mirando. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó, repentinamente plagado de preocupación. Se detuvo con el objeto en sus manos y lo dejó caer en su regazo.
Jugueteó con la tela entre sus dedos. Había una expresión sombría en su rostro. Estoy haciendo las maletas, respondió ella en voz baja. ¿Por qué? Tsunade-sama me llamó a su oficina hoy, su voz aún era baja y triste. Aparentemente, Kanae nos vio durmiendo en la misma cama, y cuando mis padres se enteraron, le dijeron a la Hokage que si ella podía ordenarme que viniera aquí, con la misma facilidad podría ordenarme que me fuera. Me dijo que mi misión aquí había terminado hace mucho tiempo y que ya no tenía ninguna razón para quedarme aquí. Me dijo que si me negaba a irme, y ella se quedó en silencio y suspiró. ¿Qué? Amenazó con disolver el equipo 7, terminó, luego se volvió hacia él, sus ojos luciendo heridos. No puedo discutir. No puedo hacerle eso a nuestro equipo, a Naruto. Ella tiene razón. No hay otras razones para que me quede. Tu vista y tu Sharingan están restaurados, y has logrado recuperar la fuerza suficiente para matar a tu hermano. No tengo ninguna razón viable para quedarme aquí, salvo las egoístas. Sasuke se quedó en silencio por un momento. Tenía que ser ahora. Sakura asintió con tristeza. Ahora que se conocía el aspecto más íntimo de su relación, los padres de Sakura estaban preocupados por cuánto más íntima podría llegar a ser su relación. Él podía entenderlo, aunque nunca obligaría a Sakura a hacer algo que ella no quisiera. Sin embargo, era solo su palabra contra la de todos los demás, la palabra de un criminal. Todavía quedaban muchas horas pendientes por trabajar. Fue Sakura quien rompió el silencio. Bueno, supongo que deberíamos mirar esto de una manera más positiva. Después de todo, no es como si me hubieran pedido que abandonara la aldea para no volver a verte nunca más. Quiero decir, todavía quedan misiones, entrenamiento y simplemente pasar el rato. TCH. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. TCH, suspiró, sé lo que quieres decir. No es el fin del mundo, pero aún así se sentirá, vete, terminó por ella, y ella asintió con tristeza. Hubo un largo silencio después y cuando ninguno de los dos movió, Sasuke suspiró y se giró para salir de la habitación nuevamente. Avísame cuando hayas terminado. Te ayudaré a llevar las cosas. Salió de la habitación antes de que ella pudiera hacer comentarios. Parecía que no podrían resistir por siempre y que finalmente habían perdido. En los días siguientes, las cosas parecían extrañas tanto para Sasuke como para Sakura. Sin la compañía constante del otro, ambos se sentían aislados. Era peor para Sasuke, que vivía solo en la mansión Uchiha. En cuanto a Sakura, su familia simplemente no satisfacía la compañía que ansiaba. Se veían a diario, pasaban tiempo juntos, hablaban, entrenaban y salían con Naruto. Pero nunca parecía que fuera suficiente y, al final, inevitablemente, tenían que separarse de nuevo y regresar a sus casas. Si alguien les preguntara cómo se sentían con la situación, Sasuke diría que estaba bien con ella, sin comprometerse, aunque en su interior sentía amargura. En cuanto a Sakura, ella no diría que no estaba contenta con eso. Era solo que no estaba feliz. No estaban tan lejos el uno del otro y nadie ponía objeciones a su relación, de la que muy pocas personas estaban al tanto. Pero a pesar de eso, las cosas no eran iguales. Las camas parecían demasiado grandes por sí solas, el baño estaba demasiado vacío sin los cepillos de dientes y champús del otro allí, y las comidas no parecían tener el mismo sabor. Había pasado una semana desde su regreso, y aunque la mayoría de los Anbu estaban indignados por la negativa de Tsunade a castigar a Sasuke más allá de añadir algunas horas más a su servicio comunitario, las cosas empezaban a calmarse. Por lo que Sasuke había oído, incluso el consejo de la aldea estaba empezando a dar marcha atrás. Pero lo único que podía pensar de esto era, ya era hora. Había tenido su última entrevista esa mañana, y aunque estaba contento de que no quedara ninguna, en realidad no le importaban. Se sentía apático en los últimos días e inquieto. El equipo 7 tenía prevista otra misión la semana que viene, pero casi no parecía que estuviera lo suficientemente cerca. Se sentó en la terraza y contempló el patio trasero, que Sakura había cuidado con tanto cariño. Las flores empezaban a florecer y, cuando cerró los ojos, pudo oler claramente los dulces aromas y recordó la primera vez que Sakura había comprado plantas aromáticas. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Casi recordaba haber estado sentado en un rosal. Pero eso había sido hacía meses, en agosto. Parecía tan lejano, incluso el día anterior, cuando vio a Sakura, parecía que había pasado una eternidad. Abrió los ojos y miró el color naranja del atardecer. Pronto anochecería. Si hubiera alguna manera de que pudieran volver a vivir juntos. Si hubiera alguna razón que permitiera que eso sucediera y nadie pudiera quejarse por ello.
Tenía que haber algo que él pudiera hacer, las cosas ya no fluían correctamente. Adaptarse era difícil. Y entonces lo golpeó, de la forma más abrumadora posible. Se sentó erguido de golpe, apoyado contra la casa. Hizo una pausa y luego repasó los posibles fallos de la idea, había muy pocos. Era la única manera que se le ocurría, la mejor manera, y tenía la sensación de que Sakura estaría de acuerdo. Tenía que proponerle la idea. No tardó mucho en llegar, conocía el camino a la casa de los padres de Sakura casi tan bien como conocía el interior de su propia casa. Había hecho ese viaje incontables veces. A veces, si se despertaba en mitad de la noche, cruzaba la ciudad en silencio y se sentaba en el tejado durante media hora más o menos. Le gustaba sentir la presencia de su chakra latente mientras dormía. Solo la proximidad era suficiente. Cuando llegó, se encontró con que Sakura ya estaba sentada en el porche, leyendo un libro bajo la luz del atardecer primaveral. La emoción había crecido en su interior a medida que se acercaba, y ahora se tomó un momento, sentado en el techo, para calmarse, sonriendo levemente ante el plan que se le había ocurrido. Se posó en silencio en la terraza detrás de ella y se acercó a ella, deslizándola entre sus brazos y atrayéndola hacia sí. ¿Adivina quién? Sakura se rió y puso su libro en su regazo. ¿Cuántas conjeturas puedo hacer? Sasuke no pudo evitarlo y sonrió. Las cosas volvían a sentirse bien cuando estaban juntos. ¿Qué pasa? Preguntó ella apoyando la cabeza contra su hombro. Nada, realmente respondió. No estaba seguro de si debía sugerir su idea de inmediato, hizo una pausa. ¿Estás sola en casa? Sí, mi mamá está de compras y mi papá todavía está trabajando, respondió Sakura con suavidad. ¿Y Kanaye? Preguntó Sasuke, un poco sorprendido de que ella no hubiera mencionado a su hermano. Sakura negó con la cabeza. Está en el hospital. Sasuke frunció el ceño ligeramente, ¿qué pasó? Sakura se movió con culpabilidad. Bueno, el día que llegué a casa, lo confronté por lo que vio, perdí un poco los estribos. Sasuke parpadeó, ¿estará bien? Escuchó a Sakura hacer un ruido culpable. Bueno, estará bien. El hombro dislocado y la nariz rota han sido arreglados. La costilla rota, sin embargo, podría tardar un poco más en sanar. Sacudió la cabeza ligeramente. Sabía que Kanaye estaría bien, por eso podía divertirse con la idea. Pero él también tenía un poco de resentimiento por lo que Kanaye había revelado. Era probable que él también hubiera sacado conclusiones precipitadas y, a juzgar por cómo Sakura lo había manejado, probablemente había dicho algo que había sido la gota que colmó el vaso para ella. Se sentó con la mejilla apoyada en la cabeza de ella, dejando que la brisa los acariciara a ambos. Tarareó una de las canciones de cuna de su madre, pero después de unos cuantos compases se interrumpió y, en cambio, dejó que sus ojos se cerraran. Descríbeme la puesta de sol. Está bien. La escuchó pintar el cielo en su mente con sus palabras y con sus vívidas imágenes. La puesta de sol que ella describió le pareció una puesta de sol más plena y hermosa que la que realmente existía. Palidecía en comparación. Solo cuando terminó abrió los ojos nuevamente. He pensado en una manera que te permitiría volver a vivir conmigo, dijo Sasuke en voz baja cuando terminó, sin quejas, sin controversias. La belleza de sus palabras todavía flotaba en el aire como una niebla relajante, creando una atmósfera melodiosa. Las palabras simplemente fluían de su boca, sin cambiar el ambiente ni destruirlo. Sakura se detuvo por un momento, absorbiendo sus palabras. Hubo una silenciosa inhalación, su cuerpo se tensó ligeramente por la anticipación. ¿Cómo? Suspiró ella, con asombro en su voz. Fue muy sencillo, en realidad. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios mientras le respondía al oído. Cásate conmigo.